Ahora sí. Ups. Bueno, solamente comentarles de que si esperaban de que me desenmascarara y mostrara mis orígenes a extraterrestres, olviden, no es hacer la ocasión. Pero bueno, la idea de esta instancia es poder hablar un poco, tomarnos, o sea, hacer con rigurosidad, hacer un análisis, una revisión del fenómeno ovni, o sea, de realmente pensar en el sentido no de objetos anómalos, sino que el fenómeno, pensando en el fenómeno real, en lo que se refiere a seres extraterrestres de vida inteligente que puedan venir y contactarse con nosotros, o sea, ver cuál es la realidad, o sea, ver, analizar un poquito las opciones, la viabilidad de que esto sea, cuáles son los grandes problemas, los grandes desafíos que existen para poder contactarnos con posibles vidas alienígenas inteligentes o Opa. similares, o sea, ver qué se puede hacer ahí, o sea, realmente, y por otro lado, y mucho más allá, que nos visiten. Claro. Ya, eso ya es otro nivel. Bueno, vamos a estudiar un poquito eso, analizar lo que la viabilidad, como les mencioné, y bueno, pero también decir, ¿por qué estamos hablando de esto? Claro, esto fue un tema de lo que podríamos decir, estábamos pensando en hacer otro tema, algo más nacional, pero se dio la instancia de que un presidente estadounidense quiso mostrar estos archivos escondidos y le dio todo un marketing al respecto. Y por supuesto nosotros como profesionales con enfoque científico contemplamos que es una gran oportunidad de poder mostrarle a la comunidad bajo una perspectiva científica lo que podríamos estar haciendo. Así que yo creo que mientras tanto, mientras conversamos, vamos a dejar la imagen y la motivación del capítulo del día de hoy. Así que por supuesto yo creo que hay que empezar con la pregunta del millón. ¿Tú crees en ovnis, en marcianos, OSNIs, vida inteligente en el espacio? A ver, yo voy a ser bien honesto, o sea, en términos científicos, en lo que es ciencia en particular, no pensemos en las opiniones de personas. La ciencia toma una posición, digamos, incrédula, pero en el sentido no negacionista. O sea, créanme que independiente de que hayan científicos, de que obviamente descartan totalidad el fenómeno, eh, si un científico viera llegar a una nave extraterrestre con visitantes de otro mundo y lo viera y pudiese tener contacto con seres extraterrestres, sería fantástico. O sea, es algo que yo creo que sería un hito histórico desde el punto de vista del Bueno, científico, por supuesto. fundamental. O sea, de hecho, la ciencia no descarta la vida inteligente, estamos hablando de vida inteligente, no la descarta porque de hecho la buscamos. O sea, hay iniciativas que vean la posibilidad de ver, la posibilidad de que generen, se desarrolle vida inteligente, se está buscando firmas, Claro. biofirmas como se conocen en otros mundos, para ver si realmente existe evidencia no solamente de vida básica, fundamental, sino que también de vida posiblemente más compleja. Podemos hablar de plantas, podemos hablar a animales, podríamos hablar, por supuesto, personas, en todos los aspectos, no solamente en vida, como lo que podría ser un ambiente Claro, con las condiciones. claro, o sea, dentro de la escala de la búsqueda tenemos lo que son las biofirmas que buscan evidencia, primero de que si hay un sitio, un planeta, que tenga las condiciones para que se desarrolle la vida, la Claro, posibilidad. Después existen biofirmas un poco más precisas para poder indicar de que existe la posibilidad de que realmente hayan elementos de vida ahí, como vida microbiana, por ejemplo, vida tipo vegetal que haga fotosíntesis, claro, con la producción de oxígeno, etcétera. Después ya a lo mejor vida más compleja. Pero también hay ciertas firmas que se le llama tecnofirmas, ya. que son, lo voy a mencionar más adelante, que son señales de evidencia tecnológica, y eso ya sería evidencia de vida inteligente. Claro, Hay estudios o algunas investigaciones que se han hecho, que son bastante recientes, que en el fondo plantean cómo sería una firma tecnológica de una civilización extraterrestre y tratan de buscarla, ¿ya?
Sí, me entran hartas consultas al tema, porque finalmente es tecnología vigente o ya del pasado, en términos como un fósil, podríamos decir, pero un fósil tecnológico, y otro tipo, cómo reconocer compuestos químicos que a lo mejor no están presentes en la Tierra finalmente, cómo poder hacer ese Ya, cruce. se refiere más, por ejemplo, a señales que tengan que ver con radio, señales de radio, Ya, más que firmas biológicas. También, por ejemplo, evidencias sobre tecnología, sobre el desarrollo tecnológico asociado al sistema solar. Si buscamos una civilización inteligente, si es más inteligente que nosotros, debería tener un avance tecnológico dentro de lo que es ese sistema estelar mucho más significativo. ¿Ya? Pero eso son, ahí vamos a ver con más detalle claro, y ese luego vamos punto. a profundizar Claro. al respecto. Ahora, algo que debo decir, independiente de que yo igual tengo mi postura escéptica, aunque no soy no me considero negacionista sobre el tema completamente, eh, debo decir de que definitivamente la hipótesis de visitantes me Ya, parece más plausible, por ejemplo, que el terraplanismo. O ya. sea, eso lo quiero dejar categóricamente, no los dejo en el mismo nivel, pero para nada. O sea, yo imagino, bajo a lo mejor de teorías conspiranoicas terraplanistas un poco más sofisticadas, el ser terraplanista es incompatible a creer en los extraterrestres. Claro, O sea, por el domo y todo eso. Entonces, por ejemplo, si a mí alguien me dijera que mañana va a venir una nave alienígena a posarse aquí en la Plaza Prat y va a saludarnos unos extraterrestres, sería escéptico, debería ser improbable, pero supongo que podría podría pasar, pasar. claro. Ya, pero si me dicen que de aquí a mañana van a mostrar evidencia irrefutable de que la Tierra es plana, Imposible. Por las condiciones actuales, imposible, no, imposible. eso ya ni siquiera es conversable. No, O sea, ya no voy a no hay transarlo. no hay un... Entonces, eso quiero dejarlo claro, ¿ya? Entonces, si me preguntan a mí mi creencia, yo digo, de que sean visitantes, tengo mis dudas muy grandes, ¿ya? No, pero no niego la posibilidad de que en algún momento pudiese llegar algún visitante extraterrestre o encontrar evidencia de vida inteligente en otros mundos. No lo podría descartar 100%. Claro. ¿Ya? O sea, finalmente lo que pasa es que es una posibilidad. Dentro de la ciencia, a pesar de que hay gente que dice que la ciencia no cree en vida en el espacio, es un conocimiento erróneo donde finalmente la ciencia dice no existe porque faltan pruebas. Exactamente. Y con las pruebas podemos decir ya existe porque es un proceso lento, administrativo. Es lo mismo que si voy a hacer un trámite en cualquier parte, en Claro. el Estado. Es lento. La ciencia es Exactamente. súper lenta. Exactamente. La metodología científica, ¿dónde está el problema aquí? Hay que pensar de que el método científico sigue un proceso riguroso. El método científico no descarta la posibilidad de ser inteligentes que vengan en naves espaciales a la Tierra. Lo que indica es que no existen evidencias suficientes Cacho marciano. y Ahí. definitivas, claro, por ahí anda dando vueltas, en definitiva, de que hayan estas naves, o sea, que realmente no hayan visitado en algún momento. Ese es el problema, o sea, Claro. eso es lo que la ciencia en el fondo somete. Y hay que decir algo súper claro. Porque cuando hay una persona que trabaja, que cree en teorías conspirativas, dice, yo digo que los extraterrestres vienen, demuestra que estoy equivocado. Así no funcionan las cosas. Claro. La carga de la prueba está asociada a la persona o al grupo de personas que hace o manifiesta la opinión más controversial. Por ejemplo, cuando Einstein desarrolló la teoría de la relatividad general de la gravedad, él tenía la carga de la prueba. Claro. Él tenía que demostrar que su teoría era correcta y que era más precisa que la de Newton, que las leyes de gravitación de Newton. En él estaba la carga de la prueba. Einstein no podía decir, yo testé mi teoría, aquí está la matemática, demuéstrame que estoy equivocado. Claro. No. Él tenía que demostrar que está lo correcto. Al final llegó un caballero llamado Edwin Eddington que demostró a través de un eclipse, que a través de un fenómeno que predecía la relatividad general, de que era correcto y que la teoría de la relatividad general era más precisa que la ley de Newton. Ahí estaba la carga de la prueba y encontró la evidencia
qué lo ponía a favor y qué le daba la razón. Claro, o sea, finalmente el que hace el enunciado tiene que demostrar con pruebas por qué está haciendo el enunciado. Claro. Eso es finalmente el fundamento de la ciencia y lo ha sido siempre. Sí, y siempre es más difícil probar una negación, o sea, es más raro probar una negación que probar una afirmación. Claro. Entonces hay que tener ojo con eso, porque ese es el funcionamiento metodológico científico. ¿Ya? Claro, y aprovechando de hablando de pruebas, yo creo que ahí hacemos el enganche preciso. Estados Unidos sacó algunas fotografías, videos, imágenes. Esta que están viendo acá, por supuesto, es falsa, obviamente. No la voy a estar explicando, es con inteligencia artificial. Pero las que vamos a ver sí fueron oficialmente subidas por la CIA, NASA, que la contemplaron como sucesos inexplicables. Así que empezamos con este que está en inglés, pero finalmente lo que vamos a estar escuchando acá, vamos a bajar si escucha, despacito, pero creo que está bien para la transmisión, es un avistamiento de un objeto desconocido espacial por parte de la tripulación del Gemini 7. Esta información estuvo también transmitida en el libro llamado En los hombros de Titán o On the Shoulders of Titans, donde finalmente relata toda la misión Gemini, desde su concepción, por qué nace, hasta el cierre del proyecto. Y ahí, por supuesto, incluye también las conversaciones de los astronautas durante sus viajes espaciales. Y esta conversación que lo está mostrando acá también fue parte de, además de las imágenes, por supuesto, que se están viendo, que son imágenes reales que se obtuvieron, disculpa, en el tema, también las conversaciones eran parte de lo que era la misión espacial, y que esta información, a pesar de que la pintaban como clasificada, siempre estuvo asequible al público, pero por supuesto nadie va a estar leyendo un libro de los años 60, 70 incluso, porque ya el formato es antiguo, es súper borroso y engorroso de leer en realidad. Yo que tuve que verlo completito, es mentalmente desgastante intentar entender, porque era no es con formato Word actual, sino que era con máquina de escribir. Ya. Entonces te cachai que el texto quedaba a veces un poco corrido con la tinta, entonces no era muy amigable. Lo que dice, por supuesto, el astronauta aquí es los distintos objetos que se vieron durante su órbita en el espacio, que él no reconocía, y estaba consultando si es que podían ser a lo mejor boosters de la nave con la que fueron al espacio, o bien basura espacial satélites que estaban orbitando alrededor, a lo mejor reingresando. Esto, por supuesto, quedó como un desconocimiento por parte de NASA y lo adjuntaron simplemente como un artículo que podía haber sido un OVNI o un UAP, que es actualmente el que le están diciendo, pero en términos sencillos simplemente era un tema desconocido. Ese respecto al primer punto, al primer video, aquí yo creo que este lo puedes explicar mucho mejor que yo, porque tú trabajas con este tipo de equipamiento, pero que hay un grupo de gente que vio este archivo desclasificado y empezó a mostrar, por supuesto, que esta mancha azul que estaba por acá, que es como un blue dot que se puede ver en nuestra bella capa de ozono, era porque fotografiaron un ovni o no es un marciano, pero un lunaciano, alguna cosa así. No sé qué piensas tú. Claro. Bueno, esos puntos no son tan extraños, especialmente en el tipo de cámara que usaban en las misiones de Apolo, que quedan vestigios dentro de la sobreexposición en estas películas fotográficas, y de hecho uno busca otras fotografías que están relacionadas a estas misiones y puede ver que las pinturas, esa mancha azul también aparece en imágenes que están apuntando hacia el piso, o sea, no es un objeto lejano, sino que en realidad es una falla en la fotografía en sí. Obviamente en su momento puede causar una impresión extraña, Claro. pero no es algo tan extraño. De hecho, incluso en cámaras más Digitales. modernas, ocurren sistemas parecidos donde los sensores sufren daño en sus píxeles y por lo tanto generan una marca identificatoria. A veces cuando uno observa un ovni en una fotografía que tomó y no lo vio en su momento, lo más probable es que la explicación sea una falla en la fotografía. Claro. o una imagen de algo relacionado, y la percepción, dado que es un objeto muy pequeño, el ojo no es capaz de distinguir la profundidad y por lo tanto piensa que es un objeto muy lejano. Y hay que simplemente
agregar a lo que estás mencionando, que eran el equipamiento que estaban utilizando funcionaba con rollo, no funcionaba Claro, hoy o sea, en estas día con películas pantalla LED. fotográficas. Entonces también se podía exponer a, imagínense todo el viaje que ha estado haciendo Artemis 2, aquí estaban en la superficie, entonces una fotografía que finalmente estaba expuesta a radiación cósmica sin protección correspondiente, había mucho desconocimiento con el campo espacial, entonces probablemente también hubo alguna afectación, por decirlo de alguna forma, en los rollos o en el equipo tecnológico, así como el lente. Era más probable que ocurriera. De hecho, bueno, ahora con las misiones Artemis vamos a tener mayor conocimiento sobre los efectos reales de la radiación. Ahora en las cámaras no es tan importante, más importante los efectos El cuerpo, por supuesto. pero vamos a tener una mayor claridad con respecto a los efectos de este tipo de fenómenos. Pero es una explicación asociada. Y eso lo conversamos en el capítulo pasado. Así que ahí, si es que quieren verlo, hacer el enganche, Sí, aprovechando. ya está en las redes sociales. Sí, ya está listo el videito sobre el tema. Esta es otra imagen, un fenómeno similar, pero esta vez son 5 puntos. Estas son del Apolo 17, la última misión que fueron, digamos, hasta Artemis 3, Artemis 4. Entonces, esta es la fotografía que se obtuvo y que dice la gente que cree en los ovnis, de que por culpa de esta foto, la gente lamentablemente no estuvo de vuelta en el espacio por tanto tiempo. Porque son muchos en comparación Claro, con la sí, imagen de sí, antes. claro. O sea que ya había una invasión. Como que ya estaban invadiendo, claro. Entonces se prestó justo, pues fue el Apolo 17, última misión, y se mostraron estas fotos y dijeron mejor no mostrarlas a la gente y la guardaron. Claro. Obviamente. Ahora, es comprensible que la gente tenga esta impresión debido a la cantidad de manchas que aparecen en esta fotografía, si no tiene también un conocimiento sobre fotografía. O Por sea, supuesto. son confusos. De hecho, hasta NASA por mucho tiempo no tenía claridad sobre lo que era. De hecho. Entonces, ahora, lo que hay que dejar en claro es que esta información, estas imágenes, como bien decía Felipe, ya estaban accesibles desde mucho antes. ¿Ya? Entonces ya había una información con respecto a esto, no es algo que se ha liberado ahora, que recién nos estemos enterando de esto. ¿Ya? No, Como esto estaba de antes, accesible. Exactamente, entonces, pero independiente de eso, estas imágenes igual sacaron a reflote, independiente de que, bueno, uno puede pensar muchas cosas de las razones por las cuales liberaron estas imágenes. Claro. No es tema de este podcast hablar sobre eso. ¿Ya? Así. Así. Después, Eso puede fue ser, otro puede capítulo, ser, ya. puede ser después. Otro capítulo. Pero definitivamente igual esto da a la palestra a que se discuta el tema. O sea, uno a veces puede no tomárselo en serio o a lo mejor subestimar también la opinión de las personas que creen en ovnis. Pero igual yo creo que es un buen ejercicio analizarlo para ver por qué, por ejemplo, explicar de detalle por qué, por ejemplo, algo es más improbable. ¿Por qué no tiene sus complicaciones? ¿Cuáles son las cosas extrañas que uno podría encontrarse con respecto a este tipo de fenómenos? Y tratar de explicarlos también. Por supuesto, es parte de la ciencia estar siempre explicando y resolviendo las consultas con el conocimiento que hay actualmente. Claro, y si claro. nos falta, se dejan pausa como esta foto y después se van actualizando en el tiempo. Claro. Y tomárselo con altura de mira. O sea, ahí podemos evaluar, discutir así en términos de... Y eso es el objetivo de este podcast. Claro. Alita84 nos consulta de qué evidencia necesitamos nosotros, personalmente, en que nos podamos convencer de que existe la vida extraterrestre inteligente. Es un tema que yo creo que lo vamos a conversar después, en uno de los ítems donde vamos a estar ya abriéndonos un poco más de hechos científicos y justificaciones. Actualmente solamente en la introducción respecto de las fotografías que estuvieron, digamos, mostrando desde Estados Unidos, pero muy buena consulta y de verdad agradecido porque lo vamos a mencionar después, yo creo que en un ratito más. Dame un segundito. Entonces, este es el punto. Otro video bien conocido para continuar con esta parte y poder ya después responder las consultas, que es el flash que se ve por acá. Este es un video más largo, así que lo voy a cortar pronto. Que netamente se ve que se mueve de manera irregular, por supuesto. Por supuesto, se puede ver que está no en suelo. Y que genera, digamos, movimiento en base a una propulsión, va dejando como una marca de algo y se mueve irregularmente en los tres ejes, X, Y, Z. Y por supuesto lo que más llama la atención, además de la cantidad de cosas acá remarcando y tapando, por decirlo así, es el tipo de brillo que es una estrella de 8 puntas.
Claro. Entonces, es eso más que nada. En este aspecto yo tengo mis apreciaciones personales porque en realidad pareciera ser más una baliza al respecto, más que un ovni por lo que se puede ver a los alrededores, que se ve como algo más curvo, que es más una imagen más conocida. Esto por supuesto es un fenómeno de aberración cromática, podríamos decir que pasa, pero con la visión nocturna. Claro. No pasa con las cámaras ópticas porque la aberración cromática es distinta, donde se puede ver RGB, Red, Green, Blue, en distintos aspectos. Cuando usamos visión nocturna estamos utilizando la visión NIR, que es la visión infrarrojo, y por lo tanto suele tener este tipo de aberraciones cromáticas, Claro, que exactamente. puede pasar. Entonces, ese respecto en este punto. Y el último, que es del Apolo 17, que también lo estábamos conversando antes, fue la interacción de esto, del transcript que estaban conversando, que es netamente que están diciendo también que vieron algo, que vieron cosas desconocidas. Dentro de lo que pueden ser los astronautas, hay que entender que uno siempre piensa que el astronauta es un experto en muchas cosas. Pero hay que entender que también son personas, tienen un límite en conocimiento y que sean expertos en el campo de la medicina, biología, en el campo militar, etcétera, no les da un pase de conocer el mundo completo. Y eso, por supuesto, ellos también tienen curiosidades, las dudas, etcétera, y por lo tanto los astronautas también pueden no manejarse en el concepto de qué pueden estar viendo y por supuesto lo notifican a Houston en este tema para que ellos vayan haciendo la recopilación de información en caso de que sea algún posible marciano. Yo creo que ellos son los más expectantes, más que nosotros, más que la gente ufólogos, por ejemplo, que son los que están viendo el tema de que hayan marcianos, es NASA. De hecho, ellos tienen un equipo de investigación que buscan exoplanetas que tengan condiciones donde podrían albergar vida en base a fotografías espaciales, buscando el conocido CHONPS. Sí. Entonces, el mismo concepto, el mismo principio. Entonces, bajo esta fotografía y esta información nació este capítulo de podcast y yo creo que ya podemos empezar a conversar de lo que nos conlleva. Este fue el contexto, por supuesto, pero aquí ya empezar a hablar y poder responder también la consulta de Claro. Alito84. Si tiene más consultas, puede ir dejándola en el chat también, porque acá es un sitio de ciencia, va a ser discusión, va a ser por supuesto ir argumentando, puede que les guste, puede que no les guste nuestra respuesta. Así es la ciencia, igual que la democracia. Hay gente que le convence, otra gente que es más con puntaje social. Así que yo en realidad no me quejo. Así que la primera consulta es esto, a mi experto ufólogo. ¿Cómo sería la vida en nuestros mundos? Bueno, primero hay que partir de qué estamos tratando de buscar como vida, de hecho definir como vida. La definición de vida es súper compleja, pero vamos a hablar sobre la definición del concepto de capacidad de poder crecer, desarrollarse, reproducirse, etcétera, morir, ¿ya? Y ahí hay un tema súper complejo cuando uno trata de buscar vida en otros mundos, que es el hecho de que cuando la buscamos nos basamos mucho en lo que conocemos. Ya. O sea, cómo es la vida en la Tierra, ¿ya? ¿Eso qué considera? Primero, nosotros somos una fuente de vida que es muy altamente dependiente del agua, ¿ya? Es muy altamente dependiente. Primero, somos seres también hechos a base de carbono. De carbono. ¿Ya? Es una restricción. Y tercero, somos criaturas que nos formamos siguiendo las reglas y los procesos desarrollados por la evolución. Hay otras cosas más, pero diría que esos son como los tres fundamentales, ¿ya? En términos de desarrollo de vida, ¿ya? Ahora, creer que la vida en cualquier lugar del universo dependa del agua, yo creo que es bastante aceptable porque estamos hablando de que el agua es un solvente natural, es uno de los mejores solventes que existe, entonces, y es como un catalizador natural en ese sentido para que se desarrolle, ¿ya? El otro es que el carbono es el elemento químico más favorable para que se generen cadenas de estructuras de ADN para poder generar un desarrollo de vida compleja. Porque el ADN es básicamente la información que nos dice cómo va a ser y se va a desarrollar la vida. ¿Existen otras opciones al carbono? Sí, tienen ciertas complicaciones. Por ejemplo, el silicio es una alternativa, pero es mucho menos probable. Tiene ciertos problemas en ambientes que se asocian a oxígeno, ¿ya? Y a lo mejor algunos que saben de estos seres, opciones de seres extraterrestres asociados al fenómeno ovni, les podría interesar esto,
de que un ser viviente basado en silicio sería algo más parecido a algo sintético. Ya. Así como, no diría que robótico, sino que más bien que el material sería más tipo plástico o material más de... más ¿Gelatina? no lo sé, podría ser más resistente, Ya. pero no pasa por un proceso de oxidación natural. Porque si el silicio está en presencia de oxígeno, se transforma en silicatos como por ejemplo la arena. Claro. ¿Ya? Entonces, una criatura que viva basado en silicio tendría que vivir probablemente en un ambiente a nivel atmosférico no haya presencia, no haya oxígeno. Ya. ¿Ya? Por ejemplo. ¿Ya? Ahora, el silicio no es tan buen vinculador como el carbono, pero uno si es abierto de mente no lo podría descartar. ¿Ya? Por ejemplo. supuesto. ¿Ya? Por supuesto. Entonces, lo otro es que también se buscan ciertas condiciones de planetas que viven cerca de una estrella. Ahí, de hecho, tú podrías mostrar una imagen que tenemos ahí, por ejemplo. ¿Esa? Acá, por ejemplo, este es un ejemplo de planeta extrasolar donde se muestra una zona particular que es la zona verde que rodea la estrella. No sé si la logran ahí notar. Bueno, arriba, Por acá. exactamente aquí arriba, tienen un sistema estelar que este es Kepler 42, ¿ya? El sistema Kepler 42, que es un sistema estelar que se encontró, y el de abajo es el sistema solar, ¿ya? Esa zona verde se conoce como zona habitable. La zona habitable es una zona que está en el punto, o también llamada Ricitos de Oro, también se conoce por ese nombre. Es la zona ideal donde debería estar un planeta para que tenga la opción de tener agua líquida. ¿Ya? Porque las propiedades del agua es porque se produce cuando está en estado líquido. ¿Ya? Claro. El sólido gaseoso pierden esas propiedades. ¿Ya? Ahí tengo a lo mejor la imagen, Kepler 62, me equivoqué. Kepler 62 es un sistema estelar mucho más pequeño que el nuestro, pero si ustedes se fijan, tiene 2 planetas dentro de su zona habitable. Te vaya a ver chistoso yendo para el lado, pero bueno. Tiene 2 planetas en su zona habitable. Eso quiere decir de que tiene 2 planetas que estarían dentro de la zona para obtener agua. Es un candidato, ¿no? Claro, esos son candidatos. Entonces, los astrónomos cuando buscan planetas extrasolares que son candidatos a ser habitables, lo primero que buscan es si están dentro de su zona habitable. Ya. Si están dentro de su zona habitable, entonces son planetas que tendrían la posibilidad Por supuesto. de albergar agua, o sea, de tener agua líquida. ¿Ya? Ahora, hay que tener ojo porque el hecho de que estén dentro de la zona habitable no implica de que puedan tener vida necesariamente, porque, por ejemplo, algo importante que hay que tener en cuenta es que en el universo, usemos de ejemplo la Vía Láctea, más del 70% de las estrellas son tipo enanas rojas. ¿Ya? Las estrellas enanas rojas son las más comunes. De hecho, las estrellas tipo el Sol son menos del 10%. ¿Ya? El resto son tipo estrellas azules, gigantes rojas, etc. Sí. Pero las enanas rojas, que son más del 70%, son más pequeñas, son más débiles, por lo tanto su zona habitable es mucho más cercana a la estrella. Entonces un planeta para que pueda tener agua, que ojo, eso es una condicionante entre comillas basado en nuestro conocimiento sobre la vida, para que pueda albergar vida, ¿ya? Está dentro de esa zona habitable, es una zona es un planeta que está muy cerca de su estrella. Entonces eso hace que el planeta esté más expuesto a, por ejemplo, llamaradas solares, ya a emisiones de radiación, y por lo tanto eso dificulta el desarrollo de la vida. Claro, ¿ya? Eso genera una dificultad extra. Exactamente, porque si hablamos de vida, podríamos estar llenos de vida microbiana, pero para que esa vida microbiana se desarrolle, se vuelva vida más compleja y llegue a ser más allá inteligente, necesita de algo fundamental, y esto es inquebrantable: tiempo. ¿Ya? De hecho, la vida en la Tierra, desde su formación, no tardó mucho en aparecer. O sea, estamos hablando de la escala. Hay científicos que dicen 3.500 años, 3.500 millones de años atrás, 4.000 millones de años. La Tierra se formó hace 4.500 millones de años. Claro, fue. La Tierra no tardó mucho en aparecer vida. Pero era vida microbiana, y por la mayor cantidad de tiempo de la Tierra fue así,
hasta que después aparecieron los primeros organismos complejos hace como unos 600 millones de años, Ya. ¿ya? Donde aparecieron los que estaban antes de los dinosaurios, ¿ya? Ok, entonces la vida microbiana necesita de mucho tiempo para tener su oportunidad para poder volverse una criatura un poco más compleja, ¿ya? Empezar a formar vida más compleja. Entonces, el tiempo es fundamental. Entonces, si tú estás en un sistema estelar que está sometido con mayor probabilidad a que te lleguen llamaradas solares, a que la radiación arrase con la vida y reinicie todo de nuevo, como los distintos apocalipsis que hemos tenido nosotros en el planeta, Ya. que han sido masacres, ¿ya? En términos de civilización, de especies Claro, todo lo que se estaba pierden. con vida quedó Las grandes extinto. las grandes extinciones masivas que ustedes las pueden buscar. La ¿ya? Ice Age, entre otras cosas. Exactamente. Entonces, tiene que haber tiempo para que la vida se desarrolle y se complejice. Sí. De hecho, esas condiciones son favorables porque hacen que surja la oportunidad de desarrollo, el que tengan que adaptarse y eso permite los cambios. Claro. ¿Ya? Pero si tú le tiras un embate destructor, no le das el tiempo para desarrollarse. Entonces, las estrellas enanas rojas, que son las más abundantes, que también tienen planetas dentro de su zona habitable, tienen esta problemática, que tienen mayores probabilidades de poder afectar. Entonces eso hace que las probabilidades de que haya alguna estrella con vida inteligente, hablamos de vida inteligente, Claro. sean mucho más bajas, ¿ya? Entonces es más complejo. Sí. Entonces, ¿habría que buscar una estrella tipo Sol? Probablemente sí. ¿Por qué? Porque las estrellas son mucho más estables, Claro. la zona habitable está más lejos de la estrella. Entonces ahí uno empieza a encontrar ciertas condiciones como mínimas necesarias para que la vida empiece. Obviamente estamos siendo bien... Nos estamos entrampando nosotros mismos porque estamos basados en el aspecto de la Tierra, pero nos damos cuenta de que en realidad, si somos cautos, podemos empezar a encontrar algunas condiciones mínimas necesarias para que eso ocurra. Claro. ¿Ya? Ahora, yo no descarto de que una vida inteligente se pueda desarrollar en un sistema con estrella enana roja. No descarto. Podría pasar. Podría pasar. De hecho, las gigantes rojas son estrellas que ya han pasado por un proceso. De hecho, el Sol se va a convertir en una gigante roja en algún momento. Entonces, si por ejemplo existe un planeta habitable, con su zona habitable, que orbita una gigante roja, puede que sea que a lo mejor de un sistema estelar donde hubo una civilización que tuvo mucho tiempo para desarrollarse porque antes esa estrella era más parecida al Sol. Claro. Entonces, es como si, por ejemplo, nosotros nos desarrolláramos, creciéramos, bueno, probablemente vamos a desaparecer mucho antes. Imaginemos que aparece otra especie que evolucionó como nosotros. ¿Cómo se llamaban los de la película Viaje en el Tiempo? Los Morlun, que eran como bueno, una civilización posterior a nosotros, porque son 5.000 millones de años más, el Sol va a crecer gigante roja, mucho tiempo ya. Y entonces imaginemos que una civilización en una estrella tipo Sol logró desarrollarse y logró aumentar su tecnología, su conocimiento, su evolución, y después su estrella iba a crecer y no tenía todavía la tecnología para irse a otra estrella y se fue a la luna de un planeta como Júpiter. Claro. Entonces se va a una zona donde después va a ser habitable, porque la zona habitable cambia. Claro, se va a extender crece, más el lugar. Su planeta original desaparece porque se lo traga a su estrella, que es más o menos que nos va a pasar a nosotros, y llegamos y nos Está ahí poniendo susto a la gente, pero... Es 5.000 millones de años 5.000 más, no se preocupen. No se preocupen, gente. No se preocupen. Ya vamos a estar desaparecidos hace mucho. ¿ya? Pero bueno, el punto es que eso podría ser, por ejemplo, una opción. Si tú me preguntas a mí, ¿en qué lugar, dónde yo buscaría una vida inteligente? Probablemente sería una estrella gigante roja. Pero es porque es completamente especulativo, te estoy dando un argumento. ¿ya? Opinión solamente, acá no hay ninguna aseveración científica. Claro, podríamos empezar a buscar. Ya, ahora, igual es harto tiempo, a lo mejor ya una civilización hace rato que puede haber abandonado su sistema estelar. Si tuvieron la tecnología, claro. Claro, nosotros estamos en ese punto ya un poco menos. Claro, exactamente. Ese es un aspecto, la parte de astrobiología. Ahora, ¿puedes mostrar la siguiente imagen? Por supuesto, dame un segundito, que es Mundos Alienígenas. Exactamente, este es un documental que ya tiene sus años, ahí si lo puedes agrandar un poco, que creo que es 2020. Ahí los que nos están mirando lo pueden ver mejor. Ahí, compita. Oh, está chiquito. 2020. 2020, sí.
Ya, este es un documental de Netflix que lo encontré súper interesante porque utilizaban aspectos creativos y obviamente representación artística, porque esto no tiene ningún asidero científico concreto, pero usaban el análisis científico para ver cómo serían las formas de vida en ciertos tipos de planetas. Ya. Por ejemplo, de hecho planteaban la opción de un planeta tipo Júpiter, Ah, ya, o en planetas distintas selváticos, condiciones. distintas condiciones, obviamente fundamentado, por ejemplo, y basado en la Tierra, ¿ya? Toma tu agua. Me distrajiste. Basado tipo Tierra, por ejemplo, distintos planetas, planetas hipotéticos, ¿ya? Ya. Sobre cómo eran ciertas condiciones y en función de eso definían cómo una especie podría ser tranquila. Ya. Entonces, este documental es muy interesante porque eso te podría dar una pista de cómo vida compleja, no hablan de vida inteligente, vida compleja. Claro, solamente vida compleja. Pero esto les puede dar una idea de cómo la vida, de cómo uno piensa y se proyecta la vida. De hecho, esto tiene mucho de respaldo científico, obviamente con argumentos. Ciencia ficción, pero con base científica. Exactamente. Entonces, como para que se hagan una idea de lo necesario para que se desarrolle la vida. Otro ejemplo sería la segunda temporada de Cosmos. Ya. En la segunda temporada de Cosmos, muy buena, con Neil deGrasse Tyson. Sí. En muchos de sus capítulos de la segunda temporada habla de mundos posibles. Y habla sobre formas de vida, cómo se podría desarrollar la vida en otros mundos. Es muy, muy interesante. Porque son muy abiertos de mente. Entonces dicen, supongamos que en este planeta hay vida. Y tiene estas condiciones. ¿Cómo sería esa vida? Y hacen la simulación entre medio. Exactamente. Muy bueno. Y este bueno documental es muy parecido en ese sentido. Ya. Entonces se los recomiendo mucho para que lo busquen en Netflix. Recuerdo que en pandemia tuvo harto impacto también como de ciencia, divulgación, que entró como a full con TikTok y todo el tema. Exactamente. Mundo alienígena, cosmos, entraron a full con el tema para la gente que le gusta la ciencia o le gusta el mundo tipo Star Wars, porque acá también, o eran Cosmos, no recuerdo, mencionaban como algunas especies de Star Wars podrían pertenecer a algunos planetas bajo ciertas condiciones. De hecho, ahora que tomas ese tema, voy a tomar un paréntesis, hace poco salió un estudio que señalaba, un estudio de simulación, que indicaba que los planetas tipo Tatooine, como Star Wars, que tienen 2 soles, o sea, planetas que orbitan 2 estrellas, son más probables de lo que uno imaginaba. Wow. Entonces, también tú tienes un planeta ahí que tenga 2 soles, ¿cómo sería la vida ahí? Claro, que un poco Star Wars lo mostraba como un desierto, un desierto de hecho, Atacama. De hecho, probablemente no tendríamos ciclo de sueño muy ordenados porque los días porque como son 2 estrellas, los días no serían, en términos de día-noche, claro, no serían muy ordenados. El ciclo circadiano. Entonces, son formas de vida que a lo mejor descansarían o dormirían de una forma distinta o basado en otra lógica. Y el estilo de vida era bajo tierra. Sí. Eso igual es un tema interesante, claro, por lo que calor, se busca con Marte. Claro, exactamente. Entonces, ahí tienes, por ejemplo, algunos ejemplos. Entonces, ahora, basado en eso, entonces hay otro factor que era la evolución. Y aquí voy a tomar un solo tema antes de ir a la siguiente parte. Vale. La evolución, cómo uno analiza esto, es súper interesante. Ya le hablamos de las estrellas enanas rojas. Claro. Ya. Imagínense, esto lo he dado ejemplo muchas veces. A lo mejor alguien que no ha visto ya ha visto que le he comentado este ejemplo. La visión, la vista, la evolución de cómo se desarrolla la vista es muy, muy interesante. El desarrollo que tuvo. ¿Ya? Es una muestra de cómo la evolución fue avanzando paso a paso sin retroceder. Porque así funciona la evolución. Claro. Tú te adaptas a una condición y si esa condición cambió, no retrocede a algo más conveniente y vuelve a empezar. No. Tú sigues. Parte de ahí y de ahí empieza a tomar. Claro. Entonces, los ojos, hay una evidencia detrás del ojo que señala nuestros orígenes marinos. Estamos hablando de especies muy, muy atrás. Claro, estamos hablando antes muchísimo de los dinosaurios, muy atrás, ya. Entonces, los ojos son muy interesantes. Entonces, mira, ahora, si ustedes se han preguntado, ¿por qué nosotros vemos lo que vemos? Porque vemos el blanco, porque vemos el verde, porque vemos el amarillo, el azul, etc. Porque nuestra estrella, el Sol, emite mucha más luz en ese rango del espectro que en cualquier otro. Emite mucho más amarillo, verde que infrarrojo, ultravioleta, radio. El Sol emite luz blanca en todos los colores. Y con colores me refiero a microondas, azul, violeta, ultravioleta, infrarrojo, y a rayos X, etcétera, todo. Entonces,
justo, pero su máximo se encuentra en el centro del espectro visible. Entonces, justo su límite inferior es de capacidad es el azul, inferior sería el rojo en términos energéticos, sería el rojo, y en términos superiores sería el violeta. Ya. Perfecto, en ese rango. Entonces, en esa franjita, nuestros ojos dijeron, aquí nos vamos a quedar, este va a ser nuestro óptimo. Porque si miramos en todo, va a ser es imposible de procesar toda la información. Entonces, nos vamos a entrar en ese óptimo donde el sol emite más luz y así optimizamos la capacidad visual, porque tenemos más luz. Ya. Ahora, imaginémonos una estrella enana roja. ¿Dónde tiene el tope? Está en rojo. Sí, po. En vez de tenerlo tipo amarillo-verde, lo tiene en el rojo. Rojo intenso. Entonces, si tenemos una civilización que está en torno a una estrella roja, ellos verían más el rojo, el naranjo tal vez, el infrarrojo. Claro. Entonces, si ellos tuviesen la misma capacidad visual que nosotros, tuviesen algo parecido al ojo, ellos verían más en ese rango. Como los insectos. Los insectos hay algunos insectos, claro, exactamente. Adelante. Y no verían el azul. Claro, se quedan con el rojo. Claro, entonces, por ejemplo, imagínense, estoy poniendo en un supuesto así como... Sí, no, esto es un supuesto por si acaso, para un contexto. Idea para película hollywoodense. Ya, entonces, imagínense que nos invade una raza alienígena que viene de una estrella roja. Ya, y nos atacan. Si queremos defendernos, ataquémoslo con armas azules. Porque no las verían. Van a ver una cuestión nomás en no las manos van a ver extrañas. nada, claro, no verían nada. O sea, nada azul lo verían. Entonces... pero ellos podrían ver en infrarrojo. Claro. Entonces ellos el podrían, láser. Exactamente, podrían ver nuestras señales de calor, tendrían esa capacidad visual. Nosotros no la tenemos. No. ¿Ya? Y eso es súper interesante porque te da un vestigio de cómo podría evolucionar la especie. Y este documental, por ejemplo, o Cosmos, toma en cuenta esos factores como ese. ¿Ya? Y ahí está la evolución, el factor de la evolución. Entonces, yo diría que los elementos claves son la evolución, las reglas de la evolución, no la estructura evolutiva de terrestre, sino que la metodología, cómo funciona la evolución, ¿ya? Mucho más fundamental. El agua y hasta cierto punto el carbono. Ya. Yo diría que esos son como los tres elementos principios, lo más crítico. Lo más crítico. Ya, ahora pasemos a la siguiente ahí. Vamos a ver entonces una de las figuras más conocidas. Bueno, acá tenemos gris. Claro, esto es de los seres grises. Estos son súper interesantes porque, bueno, generalmente los ponen de tamaño más pequeño y algunos que son más altos. Claro. Pero estos generalmente son de tamaño pequeño. Sí. Claro, tienen una forma muy humanoide, estos ojos almendrados grandes, ya estas grandes cabezas, hay algunos que son mucho más cabezones, esta es una representación, boquitas muy pequeñas, ya, no tienen genitales, ya, y son como débiles, como pequeños, ya. Una cosa que a mí me llama mucho la atención de este tipo de diseño es que andan desnudos. Claro. Y cuando tú vas al espacio, tú no jamás pensarías y mandarías a un hombre desnudo, una persona desnuda. La radiación cósmica es tóxica la cuestión. Entonces aquí yo veo dos opciones, que de hecho, por lo que tengo entendido, es parte de algunas teorías asociadas a la existencia de este tipo de ser. Uno, que son robots. Ya. Y ahí ya no hay mucho que decir. ¿Ya? Y aquí ya me voy a poner un poco más como especulativo. Son a base de silicio. Ya son sintéticos. Son personas sintéticas con vida. Entre comillas, ¿ya? O esa imagen es un traje espacial. Ya. Por ejemplo, si tú me preguntas, estamos poniendo en el supuesto, seamos súper analíticos con este tipo de diseño. Imaginemos que si existiese un ser de este tipo, si yo tratara como de buscarle una forma de argumentar a favor, serían esos puntos. ¿Cuál sería mi factor en contra? Demasiado humano. Sí, yo lo encuentro demasiado humano también. La evolución nos llevó a como somos nosotros porque los pasos que guían la evolución están asociados a cómo nosotros nos comportamos en la Tierra. O sea, cómo nos desarrollamos como especie desde el principio, desde los primeros seres vivientes en la Tierra. Claro. Entonces, es toda una trayectoria. Repetir eso paso a paso para llegar a como somos nosotros tendría que ocurrir exactamente lo mismo en estos seres
pero en su planeta. En su planeta. Eso sería rarísimo. Que tenga nuestra gravedad, nuestro ambiente. Nuestro ambiente, claro. 2 ojos. ¿Por qué 2 ojos? ¿Por qué 2 brazos? ¿Por qué 2 piernas? ¿Por qué cabeza, torso? Claro, digamos la distribución igual que la de nosotros, en resumen. Exactamente. Con un traje encima, si es que es un traje espacial. Exactamente. Eso es lo que yo veo como complicado. Ahora, no sé qué opinas tú con respecto a la idea de que esto pueda ser un traje espacial en términos de lo que se conoce hoy en día. Claro, a gusto personal yo encuentro que es una idea fantástica. Encuentro que en realidad que fuera un traje espacial podría demostrar que en realidad los ovnis no son tan extraños como nosotros pensamos, sino que a lo mejor podemos ser, ahí podrían ser un concepto de viaje en el tiempo y otras cosas más. Pero a gusto personal yo encuentro que si es un traje espacial es fantástico porque cumple un poco el diseño que está usando SpaceX actualmente, un traje mucho más ajustado, como más sexy por decirlo de alguna forma. Pero el diseño lo que a mí más me llama la atención, pensando que fuera un traje espacial, que está con un visor, pensemos actualmente en lo que va a ser Artemis, en lo que fue Apolo, teniendo un visor que te está desde, digamos, más o menos desde esta zona del cráneo, más o menos hasta el cuello. Es una zona muy grande que puede recibir impacto si es que está en alguna superficie que no cuente con protección. Algún cuerpo ajeno, digamos, que esté en el espacio, que reingrese al lugar donde estés y te pueda, digamos, dar un golpe, que te rompa en el visor es lo peor que puede pasar, porque finalmente que se rompa el traje espacial. Entonces, y no hay tanta capa de protección como lo que puede ser un traje completo. Entonces, tener algo así disminuye mucho que el visor pueda recibir un daño en alguna actividad en la superficie lunar, marciana, donde sea, y finalmente te da la información que necesitas. Tú no necesitas que se vea el rostro completo, tú necesitas simplemente que tus ojos se puedan ver porque es lo que te va a dar a ti el ángulo de poder accionar, la visibilidad. Y por supuesto, al ser más slim fit, tus movimientos también van a ser más acorde a lo que va a ser el casco. No tan tosco como lo del Apolo. Claro, y no tampoco como un tipo escafandra, ¿verdad? Entonces, finalmente te da una movilidad mucho más adaptada a lo que puede ser una misión de incursionar. Ya, genial. Así que, eso. Ya. Los bots, ¿viste? Ya, pero perfecto, claro, entonces eso podría ser como una alternativa. Ahora Felipe, si tú tuvieras que ponerle una nota a como en términos de credibilidad, de 1 a 5. Yo creo que como marciano, o sea, como ovni que viene desde afuera, me es extraño, basándome un poco en el concepto de que pueda ser un tipo de traje espacial acomodado para que sea una forma que nosotros pudiéramos reconocer de alguna manera, a lo mejor un traje que da esta forma para que sean amistosos o ellos subentienden que viendo una especie de su mismo estilo a lo mejor es más amigable porque nosotros somos una especie que se desarrolla en sociedad finalmente. Entonces me da a entender que, suponiendo en ese caso, más que fueran un marciano con tal forma, sino que agarraran esta forma porque quieren ser amigables con nosotros, yo a esto les doy un 3. De 1 a 5, para mi gusto un 3. Yo creo que estos son bastante posibles de que pudiéramos tener contacto con este tipo de marcianos bajo esas condiciones. Un traje, yo creo, universal, un tono gris y que tengan el visor que sea el color en este estilo que tienen acá. Ya, entonces tú después te dices que es un traje espacial, le pondrías un 3. Sí, y si no fuera un traje espacial, le pongo un 1, porque es demasiado humano. Pareciera que nació bajo las mismas condiciones que nosotros, pero con menos sol, nada más. Claro. Yo coincido contigo. Yo este tipo de extraterrestre lo valoraría con un 3 en términos de probabilidad. Y la parte de que sea demasiado humanizado es lo que más me pone en duda. Y claro, la opción de que sea un traje o un ser sintético como que hace que le suba la... Podría ser un poquito más realista, un traje claro. que estén haciendo el estudio y que digan ya, mira, esta gente se acerca a gente que son como estas personas. Porque nosotros igual somos bien distantes con cosas que no son como nosotros. Claro. Animales, con los bosques, solemos marcar más distancia. Entonces a lo mejor podría ser un instrumento de acercamiento para no espantar. Ya. Siguiente representación. Al siguiente, cuidado, pónganse lentes de sol. Ah, fondo blanco. Bueno, este de aquí, yo personalmente, yo diría que es, porque obviamente es una representación artística, representa a los que son insectoides. Claro. Ya. Yo diría que, por ejemplo, si una persona vio a un extraterrestre de este tipo, más que pensar de que era un insecto, yo creo que no encontró un símil
decir, no sé cómo darle como una analogía. Claro. Y lo más parecido fue encontrar con insectos. De hecho, es muy parecido al anterior, si somos como un poco abiertos de mente en el sentido de que ya dejemos un poco alejado el hecho de que sea un Como insecto. un insecto, sino que Claro. tiene una forma. De hecho, tienes razón. Yo creo que lo único más distinto puede ser a lo mejor hombro, ese tipo de Claro. concepto que es como más macizo, por decirlo así. Pero Claro, en general, aunque he visto que estos se representan un poco más altos. Son, ya, obvio, los grises también hay versiones que son más altas, son como el más que salió en el video de inteligencia artificial de Trump, pero altísimo y esbelto. claro, Hay que pero decirlo. la mayoría son como chiquititos los grises. Estos son un poco más altos. Ya. Y creo que son menos comunes también, pero es un tipo como de cuerpo como común. Así que yo no cambiaría como mi interpretación mucho de este con el anterior. Lo que sí a lo mejor asociaría que a lo mejor puede decir que tiene, por ejemplo, antena o elementos un poco más como articulaciones un poco más rudas, que da como un aspecto más como de coraza, Ya, como un exoesqueleto como finalmente. exoesqueleto. Entonces como sería más cercano al concepto de traje espacial. Sí, con el de antes que este se vería más como un traje espacial armado, por decirlo de Sí, alguna forma, como que va como el combate, más que a más socializar, sofisticado. Sí, más ahora, sofisticado. la lógica del insecto, pensando que es un insecto, si pensamos en extraterrestre como un insecto, yo soy muy contrario a eso. De hecho, Qué raro. por ejemplo, si el anterior lo evaluáramos como dijimos, yo le pondría un 3. Si no fuera más, si fuera un ser así tal cual, le pondría un 1.5. A este, si lo vemos así tal cual como insecto, yo le pondría un 1. No, yo también. Porque los insectos, por muy pequeños que los veamos, son extremadamente complejos Sí, po. en términos de estructura biológica, ¿ya? Entonces, el que se asemeje demasiado a un insecto y que sea muy parecido a lo que es de hecho, hay muchos tipos de insectos, ¿ya? Aquí en la Tierra. Claro, este es como Eh, una mantis. Claro, y es como una mantis y tiene cuatro extremidades en vez de 6 que tiene un insecto. Claro, o cuatro al O menos, cuatro, un claro. punto medio. Entonces, me convence incluso menos que el ¿Qué? anterior. Ahora, Sí, si de fuera hecho. un exoesqueleto, me convence más que el anterior. Claro, Ya, porque puede tener como que sean más accesorios. Entonces, si tú me preguntas a mí, para no repetir mucho lo mismo, yo a este le pondría, si es un exoesqueleto como tipo traje espacial, ujú. le pondría un 4. Si es un ser así tal como es, le pondría un 1. Yo creo que mencionaste un tema bien interesante de los insectos, que ellos pasan por alguna etapa evolutiva que nosotros no, po, que es la metamorfosis. Y eso es un tema súper interesante porque en realidad cambia la connotación completa de un insecto, de arrastrarse a que le salgan alas finalmente, que vuele o que cambie el tamaño de larva a lo que es ya tamaño real. Yo encuentro fascinante, me encanta a mí ese tema de los insectos y encuentro que este lamentablemente pareciera más sacado de lo que puede ser el miedo a este tipo de insecto con mucho ojo. ¿Ya? Lo encuentro más Como muy la mosca. como la mosca, claro, que de hecho fue como el miedo de los años 60. No me convence mucho. Yo encuentro que si fuera un traje espacial con este diseño, estos compadres vinieron como en el 1800 a lo mejor y se quedaron con el diseño obsoleto, por decirlo así. Pero a modo personal, yo le pongo un 3 también. Lo Ya. encuentro interesante como un Power Ranger. Ya. Lo estoy imaginando en eso. De hecho, una serie Super Sentai que son los Kamen Rider. Ya. Que es de Y insectos. tocan también, claro, Sí. que es de insecto. Pero este en específico, si es que fuera una especie, no me convence nada, lo encuentro muy demasiado ficticio y muy simplificado, como muy a nosotros para que nosotros nos podamos reflejar como un posible marciano. Claro. Y eso es como muy, Sí. bueno, un ovni. Si Claro. digo marciano, me estoy refiriendo a un ovni, Extraterrestre. un extraterrestre, por si acaso. Ya. Entonces, ese con este. Se fue el insecto, le echamos raid y vienen los sexys. Ya, aquí hay un tema porque, bueno, todos pasan por este criterio, el asunto de que son muy antropomorfos, muy Sí, humanos. todos son antropomorfos, Y lamentablemente. eso lamentable en términos del aspecto evolutivo, que era uno de los parámetros que yo les decía que había como que usar como de referencia fundamental los pasos de la evolución, desde mi perspectiva, por supuesto, descarta completamente que un ser alienígena sea humanizado. Humanizado, claro. Y estos son los más humanizados. Estos Obviamente son demasiado. estos representan la imagen de los nórdicos,
que son como la representación élfica de un ser divino, Sí, de como hecho. los ángeles o seres, porque realmente son representados como seres muy altos, rubios, muy estilizados. Muy perfecto visualmente, Sí. un rostro bien marcado, Sí, un algunos son un cuerpo poco más pálidos, corpulento. pero son como bien. Entonces, esto yo en general, porque son los únicos que salen vestidos, eso hay que decirlo, Sí. ya, pero en general me convence más lo anterior. Esto les pongo un 1 directamente. Sin pensarlo mucho, Sin pensarlo mucho. yo siento lo mismo. Esto es más como un folclore, más que un tema de algo en profundidad. A mí al menos tampoco me convence. Yo Sí, considero no, que o sea, lamentablemente Tony Stark. en términos de una lógica probabilística, en términos de enfoque científico, usando los argumentos que mencioné al principio, serían como los más alejados en términos probabilísticos, en términos de generación de un ser inteligente, estos, no, Sí. que sean demasiado humanos. Sí, porque esto yo he visto digamos, en internet un estilo como el Silver Surfer, de que es un tema como un slime que agarra forma, Mm. como de silicio, que se puede, digamos, agarrar la forma de Como esto. Terminator. Exactamente. Pero creo que es un... ¿Cómo se llama ese concepto en el cine? Deus Ex Machina. Deus Ex Machina. Encuentro que eso, es una explicación que justo te da la respuesta que necesitáis. Claro. Considero que no se puede contemplar como un traje espacial, no se puede contemplar como alguna especie que está intentando simular porque son demasiado similares a nosotros. Ya reconocen que la facción ojos azules, rubio, blanco, alto, musculoso, es como muy perfecto para entendernos. Al menos los grises son más chicos, son más imperfectos, el insectoide también, suponiendo que es una especie que quiere agarrar la similitud física a nosotros buscando acercarse. A eso estoy como apuntando yo. Claro. Y bajo ese aspecto ellos son como, no sé, investigaron con nosotros un poco menos, un plagio Claro. en un paper. Claro. Entonces, Claro, ahora No me convence. obviamente siempre hay una forma de hacer los ajustes como dices tú, o sea, de hacer que una raza se asemeje a esto que estamos diciendo, pero la idea es evaluar la factibilidad en términos de desarrollo biológico, evolutivo, etcétera, Claro. de que una raza como esta sea factible de forma extraterrestre. claro, esta no. Acá los nórdicos váyanse a conquistar gente nomás por ahí. Adiós, muy sexys. Y el último de esta tanda, que es el reptiliano, el clásico, Sí, la vieja confiable. Claro, un amigo mío estaría muy contento de tener, de conocer extraterrestres tipo dinosaurio. Ya, porque pues. estos serían como si, por ejemplo, los dinosaurios nunca se hubiesen extinguido y se hubiesen desarrollado de forma humana o se hubiesen evolucionado. O alguna cruza Claro. entre humano y dinosaurio. Claro, de hecho, este se parece mucho al lagarto de una de las películas de Spider-Man. Y al de de- Nintendo, a los al de Koopa de los los Koopa de la 92, claro. es idéntico. Claro que esto es una representación. Hay otras formas de seres. Porque esta es una representación de un alienígena tipo lagarto. ¿Cómo se llaman Reptiliano. los reptilianos? Los reptilianos. ¿Ya? Ahí están los conceptos. Claro, entonces es un tipo. Hay otros ejemplos que son un poco más. Incluso he visto unos que tienen hasta cola. Pero este tiene el problema que todos los de anteriores. Demasiado antropomorfizado, demasiado Claro. humano. ¿Ya? Ahora, el pelaje, la piel da a entender de que ese es su cuerpo, es Sí, más no es un físico, traje- no es un traje, que efectivamente son así. Y hay un tema también porque nosotros aquí estamos en la Tierra, nos hemos adaptado miles de años para vivir aquí en la Tierra. Si yo veo a una nave alienígena y sale un ser extraterrestre de ella, yo esperaría de que saliera con una especie de traje protector, Claro. ¿ya? Como un mecanismo de defensa mientras el ambiente, porque que una criatura de otro planeta esté adaptada a las condiciones terrestres, incluyendo atmosféricas, que puedan respirar nuestro aire, es rarísimo. es raro. Es rarísimo. Entonces, raro. entonces esperaría yo que tuviese algún traje. Como por ejemplo esta película donde estuvo Keanu Reeves que hacía de extraterrestre, no me acuerdo cómo se llamaba. Que... No es la guerra entre los mundos, ¿no? ¿Ah? No es la guerra entre los mundos. No, esa estaba Tom Cruise, si no me equivoco. Era una nota antigua, pero él recuerdo Como que... tan antigua. No, la vi cuando era chico. No, me refiero a la que estoy pensando yo, la de Keanu Reeves. Él usa, esta raza alienígena era que es un tipo que no vamos a ver acá porque ya Mars sería Attack. más difícil de explicar. No. Tampoco, pero esa buena. Es más seria, es más ya. agarra
son seres como más de luz, los extraterrestres, que no podemos valorar aquí porque es imposible analizar desde esa perspectiva un ser Claro, de un ser energía, de energía, ¿ya? Que también es un tipo de extraterrestre que se utiliza mucho. Y este ser toma el ADN de un ser humano y se forma un cuerpo humano, por eso son como los humanos. Pero cuando entra a la Tierra aparece recubierto en una especie de cubierta que simula la placenta. Ya. Entonces es como que el ser tuvo que crear un cuerpo y nacer en la Tierra Para estar con las para que su condiciones. cuerpo soportara las condiciones humanas. Eso me parece muchísimo más realista, pero estamos hablando de un ser alienígena que es un ser de energía que tuvo que crearse un cuerpo para eso. ¿Ya? Claro. Ahora, aquí estamos asumiendo de que estos seres... Esto es piel, netamente. Claro, Sin traje. o que por lo menos esa es su forma real, de alguna forma. Sí. Ya, esto parece que son seres que esa es su piel. Por lo tanto, por lo mismo, yo me iría, usando los mismos argumentos de antes, me iría más por un 2. Porque Sí. siento que no hay una... ¿Por qué tiene que ser como nosotros? No puede ser más curco, puede ser... Entonces, me da la misma sensación. Un lagarto, pero con pierna y brazo humano en un planeta que a lo mejor no es necesario ese tipo de formación. La nuestra sí, porque estamos en la Tierra, en una gravedad correspondiente, etcétera. Yo a este le pongo... Sí, estoy de acuerdo, un 2. Sí. Porque no es un 1, porque mejor que los nórdicos, por lejos. Sí. Pero al menos este tiene una innovación. Le intentaron pintar algo al Sí, diseño. no, de hecho, Y es calvo. las figuras como ya más reptilianas tienen cierto aspecto más diferenciador de lo que es el ser humano. O sea, están dando Sí, como que se que aleja del camino la otro tipo de especie. cola, que Claro, otro tienen tipo de esta- especie, claro. los fines. Entonces, Es una mezcla buena. claro, sí, sí. Entonces, por último, pero si es un ser así, no... ahí, El día que la Carolina, Tierra el día que la Tierra se detuvo. Exactamente. Muchas gracias, Carolina, por darnos tu aporte Para encontrar la del película. hollywoodense, no me acuerdo, no, mi memoria es frágil con las películas. Con los nombres soy pésimo. Pero bueno, Somos dos. ahora, en conclusión, lo que queremos destacar acá, hemos evaluado algunos tipos, hay muchos más. Hay mucho. Y hemos, bajo el supuesto de que esta representación de estos seres es lo que es. O sea, ellos son así, ya sea con un traje o desnudo, ¿ya? No estamos como tratando como de forzar la idea tanto. Claro. Ya. Pero si ustedes notaron, una de las mayores críticas desde un aspecto científico que hay a este tipo de extraterrestres es el que sean demasiados antropomorfos, Sí. ¿ya? Y yo creo que también por eso en las películas han tratado de alejarse un poco de ese Lo hacen concepto. más pulpo, como estilo Lovecraftiano de Sí. repente. Le dan un gusto así. Sí, entonces yo creo que eso aunque sea algo más ajeno, podría ser más realista si Sí. se justifica bien. Claro. ¿Ya? Entonces, ese es el tema con la mayoría de las especies extraterrestres que se conocen en el folclore asociado a la idea de la teoría ovni, ya del ambiente ovni. Eso es lo que queríamos como destacar a través de esta evaluación. Totalmente de acuerdo. Creo que son los puntos más controversiales, que sean siempre dos piernas, dos brazos, que sean con pelo, sin pelo. En realidad yo creo que dentro de la innovación, yo creo que finalmente los ovnis o los osnis también, que es otro concepto que nace, finalmente tienen una distinción que tiene que, creo yo, al menos alejarse de nosotros. Tienen que, sin que den miedo a lo mejor, pero tienen que tomar cierto riesgo en el tema de decir, oye, vienen a un lugar donde a lo mejor gravitacionalmente es mucho más intenso. Nosotros si nos vamos a Marte vamos a cambiar físicamente, nuestra disposición interna, nuestro físico. Entonces acá también uno espera, digamos, que no lleguen tan musculosos, tan así como fitness, sino que al contrario, si vienen muy fitness, que el cuerpo sufra porque no están acostumbrados a estar en un fitness, pero en otra parte. Sí, pero los extraterrestres son mejores que nosotros. No, sí es verdad. Vamos a pasar al siguiente tema. Chao, compita, vaya a trabajar con Nintendo del pasado. Entonces, actualmente, claro, están los ovnis, que es el gran desafío, pero también hay otro gran desafío que estuvimos conversando antes, que son los viajes espaciales. Finalmente, los problemas del viaje interestelar, que es una gran película también, e intergaláctico. Finalmente, ¿qué pasa con este concepto? Porque
siempre se mencionan los viajes espaciales, Star Wars lo pinta, digamos, como algo súper fácil, un motor nomás, listo, entramos, nos fuimos. Star Trek, podemos conversar también Guardianes de la Galaxia, a la gente más joven, por supuesto, y también podemos estar hablando de futuras dibujo animado, manga, que también mencionan esto, Sí. pero ¿es tan fácil como lo están mostrando? Miren, a ver, los viajes interestelares o intergalácticos, voy a ser indistinto entre los dos porque las distancias obviamente son completamente diferentes, la escala, pero al final el problema es el mismo. Tiene sus pros y sus contras, pero yo diría un problema incluso más básico es la comunicación. Hay un viejo dicho que dice que dentro del ambiente científicos del siglo XVIII, no recuerdo los nombres en estos momentos, alguien le pregunta un niño le pregunta a su padre científico, le dice: ¿tú crees que hay vidas en otros mundos, en otras estrellas? No, perdón, le dice, le dice, ¿tú crees que estamos solos en el universo? Le dice, sí, yo creo que estamos solos en el universo. O sea, entonces, ¿no crees en la vida en otros mundos? Sí, sí creo en la vida en otros mundos. Ellos también están solos. Ya, entiendo el concepto. En el sentido de que la comunicación es compleja, pensando como entendemos la comunicación nosotros hoy en día, que está limitada por el viaje, por la transmisión a la velocidad de la luz. El radio, las señales de radio, que es la principal señal inalámbrica que nosotros utilizamos, y nosotros hemos estado emitiendo aproximadamente unos 150 años, 180 años hacia el espacio. Sí, pues se han ¿ya? enviado sondas a distintas Sí. partes. No, pero me refiero a señales de Las radio. señales, las actuales de acá, Sí, que se han ido. que, Sí, por sí, ejemplo, las transmisiones de Morse en el siglo XIX, cosas así, desde más o menos ese tiempo. Entonces, esas señales de radio se han extendido por el espacio y han llegado a una distancia de ciento y tantos años luz. O sea, el mensaje más antiguo de nosotros ha llegado a esa distancia. Es decir, oye, fantástico, muy lejos. No es nada. No es nada en términos de una vecindad estelar. No es nada. Está Entonces, yendo al patio finalmente. claro, Algo así. entonces tú mandas un mensaje: hola, ¿cómo estás? Ya, espera 100 años más porque ahí te va a llegar la respuesta. Entonces, ese es el gran problema de la comunicación a través de radio. Ahora, ¿hay soluciones de eso? Teóricamente sí. En mecánica cuántica está el concepto del entrelazamiento cuántico, ¿ya? Y que eso en teoría podría apoyar en términos de la comunicación instantánea. Ya. Pero para poder hacer eso, nosotros tendríamos que llevar un comunicador A, o tendríamos un comunicador A a la Tierra, y tendríamos que agarrar el comunicador B que está conectado y llevarlo al otro lado. Ya. Entonces No es tendríamos que tan hacer fácil. el recorrido. Entonces, recién cuando lleguemos allá, ahí podríamos hacer esa comunicación. En teoría, porque el entrelazamiento cuántico todavía no se entiende a nivel funcional, recién se está trabajando con la computación cuántica, Claro. o sea, hay alguna hipótesis ahí asociada a eso, pero es difícil, ¿ya? Ya. Entonces, si nos le metemos a lo que sabemos, nos concentramos en eso, no es práctico. No es práctico. Para nada. Ahora, el caso de los viajes y los viajes interestelares o intergalácticos, la velocidad de la luz tiene algo súper interesante. Ya. Einstein nos dice que la velocidad de la luz no se puede superar, nada puede viajar más rápido que la luz en el espacio. Claro. Ya. Pero hay un tema también, que hay un concepto que se llama dilatación temporal. Ya. Voy a hablar la paradoja del gemelo, la voy a explicar. De hecho, hoy día la tuve que explicar en mi clase de electromagnetismo. ¿En serio? Justo, ¿viste? Sí. Coordinado para el podcast. Coordinamos. Ya, imaginemos que yo tengo un hermano gemelo. O no, mejor, tú, Felipe, tienes tu hermano gemelo. Ya. El doppelganger. Claro, tu versión maligna. Ya. Perfecto. Ya, tu Felipe 1, Felipe 2. Y ustedes están compitiendo para ver quién va a ir a un programa espacial Chuta, ya. para ir a Alpha Centauri. En una nave experimental que viaja a la velocidad de la luz. Ya. ¿Ya? Y tu hermano te gana. Mira, algo Tú te llenas de envidia. Nuestro astronauta perdió En tierra. Claro, te quedas en la Tierra. Entonces tu hermano lo mandan se sube a la nave y él le pide hacer algo súper sencillo: ir a Alpha Centauri, sacarse una selfie y devolverse. Ya. ¿Ya? Básico. Súper Artemis básico. 2. Súper básico. menos, Sí, Artemis súper 2. básico. Y después de devolverse, ¿qué le dan de dotación de alimentación? Una manzana. Ya. Ya, se va con su manzana, no le pega todavía ni un mordisco, se sube a la nave y dice en 3, 2, 1, despega, se lanza y llega instantáneamente a Alpha Centauri.
no alcanza ni a pegarle un mordisco a la manzana y llega instantáneamente, siempre que viaje a la velocidad de la luz. Claro. Ya. Bien, perfecto. Él se baja de la nave, se toma su selfie, le pega unas mordidas a la manzana y se sube a la nave, activa el retorno, instantáneamente regresa a la Tierra. Todo instantáneamente. De hecho, ¿por qué hablé que había una manzana? Porque no es una percepción, no es algo conceptual abstracto, es real. La manzana no se pudrió, está ahí. ¿Por qué lo digo? Porque para tu hermano fue instantáneo. No se demoró, se demoró lo que le tardó en tomarse la selfie y darle un mordisco a la manzana. Claro. Pero a ti y al resto de las personas que están en la Tierra pasaron 8 años. Porque Alpha Centauri está a 4 años luz. Ya. Entonces, un poquito más en realidad. Dejémoslo en 4 años luz. La nave para nosotros, la nave tomó 4 años en ir Y y 4 años en volver. Pero para tu hermano, fue un pestañeo. un pestañeo. Una mordida de manzana. Y es algo real, porque la manzana no se pudrió. Claro. La manzana dio el tiempo de tu hermano, no el tiempo de nosotros. ¿Ya? Entonces, eso es un fenómeno súper interesante, porque tú serías 8 años más viejo que tu hermano gemelo. Claro. ¿Ya? Entonces, ese es el concepto del tiempo relativo. ¿Ya? El tiempo relativo de la relatividad especial en este caso. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? Si yo quiero ir al otro lado de la galaxia, que está a 100.000 años luz de distancia, yo puedo hacerlo instantáneamente sin viajar a la velocidad de la luz. Claro. Puedo ir a hacer mis cosas. Pero si regreso, serían en la Tierra 200.000 años. ¿Qué pasa en 200.000 años? Agarren su libro de historia, vean qué pasó hace 200.000 años atrás. Entonces, probablemente la raza humana a lo mejor ya no existe. Claro, o sea... Ya, entonces, viajar a la velocidad de la luz sería útil para ir a otros mundos siempre y cuando no tengamos pensado regresar. Claro. Un ¿Ya? viaje sin retorno. Claro, para las personas que están en la nave, ese viaje es instantáneo. O sea, ni siquiera necesitaríamos generar naves grandes con grandes civilizaciones y alimentos y cosas así. No, llevar lo necesario para colonizar, llegar al punto de destino. Ya. ¿Ya? Pero el problema, el problema es que lograr alcanzar la velocidad de la luz, en teoría, es imposible. Requeriríamos... Mi gato. Me está refutando. Sí, te está haciendo el debate completo. Claro. Requeriría de una energía infinita para poder lograrse. Claro. ¿Ya? Entonces, técnicamente ir a la velocidad de la luz es imposible. Podríamos acercarnos mucho a la velocidad de la luz. Ahora, ese viaje en ese caso no sería instantáneo. Demoraríamos un poco. Hay un desfase. ¿Ya? Pero demoraríamos mucho menos de la percepción temporal de nosotros. Entonces, una raza alienígena que viaje desde un planeta X específico hacia nosotros, ellos lo que dejaron atrás lo olvidan, porque ya lo perdieron. Claro. O sea, sería pensado más para si tú quieres ir a un lugar a colonizar. ¿Ya? Llegar, Sí. habitar ese mundo, habita y después, generaciones después, te vas a otro mundo y lo que quedó atrás y lo olvidaste. Claro. Diste vuelta la página nomás. Chao. Es la opción, sería como para una civilización que lo que busca es ir avanzando. No es para un contacto intergaláctico como en Star Wars, Claro. donde tú tienes un imperio y te puedes conectar. Claro, y se van volver. conectando, van y vienen y como que no hay un cambio en el tiempo. Exactamente. Eso es porque en Star Wars lo que se utiliza es otra cosa, que es el viaje superlumínico. Ya. Ya, y eso es absolutamente hipotético. ¿Ya? Y hay dos opciones, los agujeros de gusano, como en Stargate, Ya. ¿ya? O las naves superlumínicas como Star Wars, Star Trek o cualquiera de estas series o películas. Guardianes de la Galaxia, que también tienen Exactamente. esos saltos así. Ya. El problema, ahí puedes colocar la imagen de... Mira, por ejemplo, hay una imagen asociada a la velocidad de la luz, para que se hagan una idea. ¿Esa? Ah, no, esa es de la ecuación de Drake. Esa, la viaje lumínica. Esa, ahí está. Ya. Sí, tomamos un orden ahí medio raro. Ya. Esa imagen que ustedes ven ahí, pueden ver cuánto tarda la luz en llegar de un punto a otro. Por ejemplo, ahí ven que la luna son, si mal no recuerdo, 1.5 segundos luz, 1.3. Del Sol a la Tierra son 8 minutos luz.
de la Tierra a Marte 12,7 minutos, etcétera. ¿Ya? Ahí está Alpha Centauri, que son 4,4 años luz, que es lo que les comenté. Entonces, 4,4. la luz es una velocidad muy alta, pero para escala del universo es muy lenta. Sí, ¿Ya? Ese es el problema. Ahora, ¿puedes colocar la siguiente imagen? voy. Justo la de abajo. Ya. Vamos a sacar esa y se Esa. queda con esa. Ya, esa es una representación de una nave superlumínica como la de Star Trek, donde básicamente Ahí. está basada en lo que es el concepto de la métrica de Alcubierre, que la creó un físico mexicano llamado Miguel Alcubierre, que lo que busca es crear una burbuja de espacio-tiempo que rodea la nave, y lo que se distorsiona es el espacio delante y el espacio detrás de la nave. Entonces, en realidad, se utiliza un principio muy fundamental, un truco, una trampa física, Sí, de hecho. de que, como les dije antes, nada puede viajar más rápido que la luz en el espacio, pero esa restricción no está sobre el espacio mismo. Ya. De hecho, dentro de lo que el conocimiento actual que tenemos de la cosmología, el universo actualmente hay un lugar que se aleja más rápido que la luz. Ujú. Durante el Big Bang, el universo se expandió más rápido que la luz. El espacio puede viajar más rápido que la luz. Entonces, es lo que ocurre desde la perspectiva externa. Si nosotros estuviese como estamos ahora nosotros, mirando desde afuera la nave, es como si la nave generara una burbuja de espacio, el espacio se deformara alrededor y ¡pum! Desaparece. ¿Ya? Ya. Pero la nave en realidad está quieta, lo que se mueve es el espacio, es como si surfeara el espacio. Desde la perspectiva de la nave, una persona dentro de la nave lo que vería es que el destino se acerca, ¿ya? No que la persona empieza a generar un movimiento, no, como que el destino viaja hacia uno. Y eso es lo que hace Star Wars, porque finalmente Exactamente. siempre te muestran que como que viajan y llegan al lugar al tiro. Exactamente. Vale. Esos son los viajes hiperlumínicos que se conocen como los motores Warp y se representa de esa forma. Eso en términos hipotéticos es posible, hipotético, absolutamente hipotético, ¿ya? Muy hipotético. Pero, claro, pero en la práctica tiene una serie de problemas gigantes que son el elemento de esa burbuja de espacio, crearla ahí genera dificultad, niveles energéticos brutales, aparecen energías negativas o uso de energías muy muy grandes para poder utilizarla. Se requiere de lo que se conoce como materia exótica, que es masa negativa. Ya. O sea, yo conozco masa 5 kilos, 10 kilos, pero algo que pese menos 20. Menos 20 no. No, eso no existe. Entonces, en nuestra realidad, ¿no? Ya. Ahora, hay ciertos trucos que no me quiero meter porque ya sería una charla de Muy curvatura, técnica y nos iríamos por otro lado, pero el punto es que así funcionan estas naves. Pero eso es muy hipotético, muy especulativo. Ya. ¿Eso qué ventaja tendría? De que ya no tendría el problema del tiempo. retorno. El retorno tu tiempo local sería el mismo que el de afuera. Por lo tanto, tú podrías volver a tu hogar y ahí se pueden hacer cosas así no como... cambia el tiempo. Exactamente. Pero tiene errores prácticos en términos teóricos muy complejos este tipo de... hecho. Es lo mismo los agujeros de gusano, la misma lógica. Es una problemática muy grande. Ese es el tema. Ese está como la dificultad de poder viajar a otros mundos en términos de distancia. Entonces, una nave alienígena tendría que cumplir alguna de esas dos características. Claro. Ahora, ustedes dicen, pero es que las naves alienígenas se transforman en energía. Ya, eso es luz. Eso se movería a la velocidad de la luz. Tiene el problema del primer caso. Claro. Se acabó. O sea, abre agujeros de gusano. Ok, pero los agujeros de gusano, ¿cómo funcionan? En teoría, los agujeros de gusano, como lo conocemos, no son funcionales. No son prácticos. Y hay una serie de problemas porque se relacionan mucho con los viajes en el tiempo cuando se hacen viajes superlumínicos y ahí nos metemos. Es como que agarran la física y la hacen pedazo. Al igual todo. ¿Ya? Es una caja, digamos, ahí complicadita que Un está ahí dominó entrando. que se hace pedazo. Vale. Ahora mira, si regresas tú, por ejemplo, a lo que dice la ecuación de Drake, que voy a entrar a otro tema aquí. Ahí está. Y la ecuación de Drake, muchos de ustedes a lo mejor ya la han visto, la conocen la ecuación de Drake. Básicamente es una ecuación que representa la probabilidad de que existan civilizaciones extraterrestres allá afuera. Ya. He escuchado de la. Y básicamente está asociado a cumplir ciertas condiciones, por ejemplo, de que exista la cantidad de estrellas que hay disponible, la proporción de esas estrellas que tienen planetas, la proporción de esos planetas que son tipo Tierra. Después también, por ejemplo, la capacidad de esos planetas de generar su propia energía, de generar vida, después de que esa vida se vuelva inteligente, después de que esa vida se pueda comunicar y después de que esa vida, y este es el factor que yo creo que es relevante, porque yo creo que, yo personalmente
creo de que pueden existir muchas civilizaciones. Claro. ¿Ya? Muchas civilizaciones. Pero hay un dato crucial que no es difícil, no es fácil de predecir. Es el tiempo que una civilización avanzada dura. Ya. Nosotros, ¿cuánto llevamos como civilización avanzada, tecnológicamente hablando, en términos comunicacionales? No más de 200 años, menos de 200 años. Menos de 200 años. Entonces, nosotros tenemos una presencia en el universo comunicacional de 200 años. Ya. ¿Ya? ¿Cuánto más tiempo tenemos? Mm. Eso ya depende de tu optimismo. Claro, pueden ser 500 años. Y eso es ser optimista. No, estoy diciendo muy Hay algunos que dicen que ya estamos en el límite. Claro, ¿qué más se puede cambiar? Entonces, imagínate que démosle 500 años. Entonces tú en esos 500 años tienes el tiempo para comunicarte con otra estrella. Eso quiere decir que tú tienes un lapso de 500 años para comunicarte. O sea, si tú mandas un mensaje a una estrella a 250 años luz y que te respondan de inmediato, estás justo en el momento. Claro. O sea, ese rango de tiempo que dura una civilización viva, funcional, que tenga la tecnología para comunicarse, ese dato es crucial. Porque si fuese muy largo, veríamos señales en todos lados. Y ese es el gran problema conocido como la paradoja de Fermi. Que no vemos nada. No vemos esas civilizaciones, esas señales de radio venir. Y no pueden decir, por favor, que él se oculta, que qué sé yo, que no, porque esa señal la puede captar. Cualquier radioaficionado podría captar esa señal. Claro. Pero no tenemos la tecnología para poder hacerlo. Pero no, es más que la tecnología, no tenemos el tiempo. El tiempo. Claro. Y no coincidimos. Por ejemplo, una civilización en este rango de tiempo funcionó y nosotros estamos en este rango de tiempo. Coincidimos en 10 años. Claro. O sea, tenemos esos 10 años para poder procesar la información. Para poder comunicarnos realmente. Claro. Eso es lo que yo le dije al principio. Estamos solos. Hay otros seres afuera. También están solos. Claro. ¿Ya? O sea, finalmente la comunicación es el factor, digamos, que te descarta que independiente de que haya vida en otras partes, no podemos interactuar, no podemos hacer algo más grande. Claro, y ahí está el punto de buscar señales de vida. Por ejemplo, mira, ¿puedes mostrar la siguiente imagen que la puesto justo abajo? Eso de ahí es una esfera de Dyson. ¿Ya? Una esfera de Dyson, si usted tiene una civilización muy avanzada que nos superó por mucho, que superó, por ejemplo, la crisis climática. Yo estoy convencido de que si nosotros superamos la crisis energética y la crisis climática, vamos a dar el salto que es necesario para que continuemos como civilización. Yo personalmente pienso que las civilizaciones tienen puntos críticos. Sí. Si no superan esos puntos críticos, desaparecen. Ya. Y si logramos superar esos puntos críticos, pasamos como una siguiente etapa, nos encontramos un siguiente punto crítico y así. Una civilización que logre llegar al punto en el cual pueda aprovechar su energía de su sistema estelar al máximo, crearía algo como una esfera de Dyson. Que en palabras muy sencillas es una especie de mega, ni siquiera mega, super hiper mega estructura que rodea su estrella llena de paneles solares para captar la energía de todas direcciones. Ya, ¿qué ocurre? Que cuando una civilización construye una esfera de Dyson, no logra filtrar toda la energía, siempre genera una señal. Hay estudios de los años 70, si mal no recuerdo, que indican qué perfil de señal tecnológica emitiría una esfera de Dyson. Wow. Y hace no muchos años, un investigador, que creo que había un chileno involucrado, ¿Ya? hizo un estudio de perfil de estrellas potenciales que pudiesen tener esferas de Dyson a su alrededor. Esferas de Dyson, ¿Ya? Y sus resultados no fueron nulos. Ya, o sea que está la posibilidad Habían de que candidatos. Ya. Así que eso ahí yo no lo descarto. Entonces, ahora, y ahí hay una pregunta que tú hiciste al inicio. ¿Son firmas fantasmas, residuales, por ejemplo? Es muy posible. Claro, si de verdad fue una especie que llegó a tal punto que nosotros no hemos estado en ese punto, ¿qué pasó para que ya no existan? Pero esa es otra pregunta que la ciencia siempre le hace más preguntas. Porque si tú dices, oye, esta estrella tiene una señal que podría interpretar con una esfera de Dyson, pero no emite señales de radio. Claro. ¿Eso significa que la civilización desapareció? Se fueron, dejaron el lugar abandonado. Claro, exactamente. Entonces, ¿Mi gato me llama? Hay una señal no nula de posibles. No hay verificado ninguna, por si acaso. No, por supuesto, la distancia debe ser. Claro. Además, gigante. los perfiles son muy incompletos. Entonces, se podría decir de que podrían haber esferas de Dyson allá afuera. No lo voy a negar. Claro.
tampoco lo puedo afirmar, ¿ya? Pero que se han hecho investigaciones y que han dado resultados Ya. sorprendentemente positivos. Y esto es clave, se está haciendo. O sea, por favor, tengan claro, la ciencia no descarta la presencia de vida alienígena inteligente en el universo, la busca, ¿ya? Y créanme, yo como científico, si lograse conocer a un extraterrestre inteligente, Al marcianeque. me emocionaría. Después me preocuparía, pero por otras razones. Sí, Pero sería súper interesante, sería el descubrimiento del siglo, de hecho. ¿ya? Entonces, El de la humanidad finalmente, porque ese es exactamente. ahí damos el salto. Toda la tecnología, conocimiento, habilidades va a ser traspasado un Ahí poco damos menos a el salto. nosotros, suponiendo que vienen en paz, que ese es otro factor. Claro. Pero el crecimiento. Exactamente. Entonces, cosas como las esferas de Dyson, cosas como las señales de radio, son cosas que son firmas tecnológicas que se buscan en el espacio, en el universo, Claro. para buscar evidencia de vida inteligente. Ya. ¿Ya? Me queda Como claro. SETI, por ejemplo, que busca señales de radio. Sí, yo Ya. sé que también NASA está haciendo investigaciones. Sí, totalmente. Creo que incluso el Hubble, creo que se llama. Sí, hay O el James Webb, no me acuerdo. creo que el James Webb tenía la capacidad de poder detectar señales. Creo que el James Webb está también porque él está buscando vida, pues él está, Sí. además de hacer la investigación en el está espacio, buscando firmas biológicas. firmas biológicas, es una investigación de astrobiología. Sí, exactamente. Que son dos cosas distintas que tú las mezclas. Claro, finalmente la ciencia en este caso se va mezclando porque se busca la vida a través de distintos puntos de vista. La distancia es tanta que no podéis tomarte un viaje para ver unas cosas y otro viaje viendo otras cosas. Usualmente lleváis uno que trata de pescar el máximo posible y tratar de dar la respuesta porque el viaje es costoso y es muy largo. El James Webb actualmente creo que no sé cuándo va a dar la siguiente respuesta, digamos, que llegue a nosotros, porque cada vez se va alejando más. Sí, o sea, hay un tema de que claro, hay información constante, pero se trabaja a tramos. Claro. Yo creo que podemos pasar ya al último. Ya. Y vamos a pasar entonces al último tema de la noche de este día miércoles, que es, ay, perdón, no saqué la letra, ahí sí. ¿Qué tan probable es que estemos siendo visitados hoy en día por extraterrestres, tanto hoy, podríamos decir hoy, mañana en 21 de mayo, o, Buen día. estamos, por supuesto, o estamos pensando a lo mejor en el tema de, en el pasado, en el campo, por ejemplo, los otros, por dar un ejemplo, así como en el pasado, campo de los 60, que pasaban que se hacían las formas en el pasto. Sí, sí. ¿Qué tan probable es que estemos pasando en ese aspecto? Yo personalmente soy de la idea de que si hay vida inteligente por ahí afuera, ya por todos los argumentos que les mencioné, yo personalmente pienso de que el problema es el contacto. O sea que no logramos conectarnos, o sea, lograr tener el tiempo para poder comunicarnos. Y yo creo que igual, si es que existe vida inteligente, por otro lado, o sea, el tema completamente aparte, creo que si fuera inteligente, sería un poquito cauta de contactarse con nosotros. Exactamente. ¿Ya? Pero dejando eso de lado, yo creo que hay un tema de contacto, de acceso, de posibilidad de contactarnos, pero yo creo que sí hay civilizaciones inteligentes allá afuera. Ahora, que nos estén visitando hoy en día, yo lo veo muy difícil. Porque, a ver, uno dice que, por ejemplo, no sé, algún gobierno esté ocultando la información. Es imposible. O sea, voy a dar un ejemplo súper ridículo. Pero Dale nomás, dale nomás. Marvel, en las Ya. películas de Marvel, son incapaces de ocultar la información de sus películas y salen los pedazos de spoiler. Sí. ¿Ya? La NASA va a poder ocultar algo, Estados Unidos podría ocultar algo, alguna La nación CIA, podría ocultar sí, algo. se filtra por todos lados. Con la cantidad de información que hay, es muy difícil filtrar esa información. Y lo otro, aunque pudiesen, ¿por qué los extraterrestres dejarían ocultarlo? ¿Qué necesitaría yo una razón de peso para que una civilización extraterrestre le interesen, se preocupen por los intereses de una nación de guardar secretos para poder acercarse a la humanidad? Podrían tener una razón personal, Claro. pero si no quieren contactarse, no se contactarían con nadie. O sea, ¿qué diferencia hay para un extraterrestre, estoy diciendo? Sí, para un ser pensando. Mucho más, porque tendría que ser muchísimo Muy más avanzado, avanzado que nosotros. muy avanzado. Muchísimo más avanzado. Nosotros seríamos
insectos, simios, ni siquiera simios. Ni siquiera simios, no, ni insectos, yo creo que algo insectos, más por una debajo. ameba a nivel de inteligencia. Como para que le preocupe las necesidades de un ser que para nosotros sería alguien de poder, ¿ya? Claro, Para ellos no hay ninguna diferencia entre esa persona y cualquier otra persona del planeta. de hecho. Entonces, ¿qué razón habría? Si existe una razón, no se presentarían ni con nosotros ni con estas grandes naciones. No, claro, o sea, finalmente, y también tenemos un antecedente súper negativo. Nosotros somos una especie muy violenta en términos de resolución de conflicto, por decirlo de alguna forma. Entonces, pasar conocimiento de tecnología que podría finalmente en algún instante de la vida de estos alienígenas que nos han estado vigilando, que van, que vuelven, que van, que vuelven, probablemente saben que si tenemos ese conocimiento, podríamos ser enemigos o potencial peligro de esta especie nueva. Porque basta que tengamos un arma láser, por dar un ejemplo, que podamos destrozar alguna nave espacial. Y yo creo que mejor que toda esta gente, ellos mismos saben que tienen que evitar hacer eso. A lo mejor ya les pasó y ya hoy en día tratan de mantenerse cautos, o netamente nosotros somos como algún tipo de lugar que ellos van a ver, pero en la realidad es ¿por qué? ¿Por qué se van a venir a dar el pique a vernos nosotros si son una especie tan ultra, hiper, mega avanzada? Un poco va con el egocentrismo Claro. también de las personas. Claro, o sea, fuera por curiosidad. O sea, de hecho, yo creo que si, por ejemplo, vienen una raza alienígena porque vienen por los recursos naturales de la Tierra, yo creo que ni siquiera se molestarían en enfrentarnos para hacerlo. Simplemente lo harían. ¿Sí? O sea, a ese nivel. Ahora, respondiendo a una pregunta que se hizo antes, no ¿De recuerdo de qué necesitábamos? para, Alita nos para consultó. creer exactamente Alita qué cosa. 84. Pero ¿qué decía exactamente la Perdón. pregunta? De que existe vida extraterrestre inteligente, yo en realidad no necesito mucho. Yo creo que si lograse, por ejemplo, encontrarse alguna señal de radio que definitivamente tiene una fuente inteligente, o se detectara una esfera de Dyson, para mí sería más que suficiente. Ahora, el creer que vengan alienígenas a la Tierra, yo para creerlo tendría que ver una nave alienígena que cae, que llega y que sale un extraterrestre y verlo. Claro. O sea, son Ahí dos te va a cosas ir más pragmático en absolutamente el tema. distintas, claro, son absolutamente distintos. Yo para creerlo sin lugar a dudas tendría que verlo. Ahora con inteligencia artificial te complica más que la vida, pero Claro. tendría que ver que existe una nave alienígena que llega a la Tierra, sale el extraterrestre, se presenta a la humanidad. Claro. Para creer la vida inteligente en sí, no necesito mucho. Evidencia suficiente de una esfera de Dyson o radio o algo similar. De hecho, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que más que nada poder tener una respuesta. Me refiero a una respuesta inteligente de vuelta, respondiendo a algún mensaje que nosotros hemos enviado de radio. Poder ver algún tipo de comportamiento, satélites en algún planeta, por Claro, decirlo así. sí. O simplemente otra nave espacial, en términos de otro satélite abandonado, podemos decir. Yo creo que con eso es suficiente, no nos tendríamos que ir tan al extremo de conocerlo, un handshake, por decirlo así, no, simplemente ver eso para ver que hay inteligencia, que yo también creo fuertemente que sí hay. Yo no creo que seamos los más inteligentes en el universo porque no fuimos los que empezaron con el universo ni vamos a ser los que estén hasta el final. Eso yo creo que va a haber otra gente después en la Tierra que va a adaptarse en otras condiciones, así como los dinosaurios se adaptaron en una realidad. Después pasó, digamos, el tema de la catacumbe, creo que es la palabra. Y después nacimos nosotros de ese reajuste nuevo y después probablemente en otra crisis va a salir otra especie. Claro. Pero en términos de longevidad nosotros estamos fuera de lo que es la competencia a nivel de lo que es el espacio. Entonces es difícil decir que no hay vida, pero sí, por supuesto, uno no puede decir la frase, digamos, con algún respaldo científico porque no lo hay hasta la fecha. Hay sospechas, existen distintas sospechas, lugares que cumplen con la condición de el CHOMPS en base a fotografías, digamos, espaciales, o bien la posibilidad de respuestas de la esfera Dyson. Pero no tenemos la prueba de que todo esto esté junto en el mismo aspecto. O sea, como que hay pinceladas de pruebas de posibilidades como estrellas en el espacio, pero no están conjuntas para poder decir efectivamente este lugar, no sé, Kepler 325, es el lugar donde cumple con todas estas condiciones. Sí, de hecho, ni siquiera ninguna de las evidencias por sí sola es suficiente. La esfera de Dyson recién es como un primer perfil, como posibles candidatos, ni siquiera algo seguro ni nada por el estilo.
Las firmas biológicas recién se han empezado a encontrar algunas firmas de algunos planetas extrasolares Sí. que pueden tener algún aspecto. Señales de radio, han habido casos muy puntuales como la señal WOW La señal WOW. u otras parecidas, pero en casos muy puntuales. Entonces, no hay mucho. Ahora, ojo, yo personalmente creo que muy pronto vamos a encontrar evidencia de vida. Ya. O Que se sea, involucra. astrobiológica, Claro, astrobiológica. digamos señal de algún perfil biológico. Yo creo que sí, muy pronto vamos a Sí, encontrar, yo creo que también. ya sea por visitas a Marte no tripulada puede ser, o ya sea por evidencia de los satélites de Júpiter o Saturno. Sí, que se o- están enviando o- también. Sí, o tal vez Encelado. por alguna observación astronómica a distancia de algún planeta extrasolar. Yo creo que muy pronto vamos a tener señales de evidencia. De hecho, ya que lo mencionas, yo creo que Encelado es un fuerte candidato porque él tiene bueno, para la gente que no sepa, Encelado está orbitando Júpiter, es uno de los candidatos a que tenga agua líquida. Sí. Y bajo ese factor, tiene una capa gruesa con hielo, pero van a enviar un robot que se llama JUICE, la misión de la Agencia Espacial Europea. Y finalmente lo que van a hacer dentro de esto es que es como un gusano, digamos, robótico que va a entrar en el hielo y va a entrar al agua idealmente, o eso se busca. Y lo que se espera, por supuesto, es encontrar especímenes acuáticos. Claro. Por lo tanto, ahí podría ser que lo que sea que encuentren en el agua ya sea vida Claro, porque extraterrestre. Encelado, igual como Europa, ¿ya? Mm. Que también tiene las mismas condiciones, se parece mucho en términos acuáticos a cómo pudo haber sido la vida original en el océano. O sea, en su núcleo, que es un núcleo muy denso, se estima, tienen estas zonas muy calientes que son estos como tipo volcanes submarinos. Ya, como el núcleo nuestro finalmente. Exactamente, y que que puede proveer la suficiente fuerza como para generar vida. ¿Y por qué hay agua líquida en estos planetas? Porque estos planetas perdón, estas lunas, estos satélites, porque los planetas que orbitan como Júpiter y Saturno son tan grandes que tienen su propia zona habitable. Ya, Pero claro. pero no por radiación, no por la luz que emiten, sino que por la fuerza de gravedad que someten. Por las fuerzas de marea, eso crea una zona habitable. La Tierra no tiene suficiente gravedad para crear una zona habitable, por ejemplo. No. Estos planetas sí. ¿Ya? De hecho, nuestra luna se está escapando. Sí, Exacto, se está alejando como claro, 3.8 centímetros al año. claro, Sí. está alejándose de nosotros. Oye, y por último, así como ya para cerrar la conversación. Sí, de hecho, no hemos acabado. Sí. Está bueno el tema. ¿Tú crees que, por ejemplo, si llegase una nave extraterrestre con habitantes extraterrestres, ¿tú crees que sea algo bueno para nosotros? Difícil pregunta. Yo personalmente creo que no. Yo creo que no es bueno para nosotros por dos razones. Uno, va a cambiar la forma de comprender la realidad a tal punto que nos va a costar aceptarlo, creo yo. O sea, ¿a qué me refiero? Que no entender el pasado ya cuesta. Cada vez más que pasa el tiempo, el pasado se va haciendo más grande y cuesta tomarle la relevancia a todos los hitos. Lo estamos viendo hoy en día con el negacionismo, con el tema nazi, por dar un ejemplo. Entonces, meter de repente, hacer el efecto inverso de que tecnología tan adelantada se te venga todo encima y no vayamos nosotros desarrollándola en el tiempo, si es que hubiéramos alcanzado a hacerlo, yo creo que podría llevar también a un colapso, digamos, yo creo que ya mental, de percepción de desarrollo. Porque es lo mismo que un estudiante. Si le dais la respuesta, el cabro te va a contestar perfecto, pero no aprende, no entiende el concepto. O puede ser una prueba, puede ser un examen, puede ser una prueba, digamos, una disertación, lo que sea. Pero no va a entender finalmente la profundidad del concepto. Va a saber hacerlo, repetir, porque tú le entregaste la respuesta. Él va a pescar A, B, C, y chao, un 7. Claro. Pero no va a darle la profundidad al respecto, y eso también puede significar que vamos a tener que depender de que alguien externo nos esté dando el suministro del conocimiento, cosa que hasta la fecha lo llevamos haciendo nosotros mismos, al menos bajo el concepto científico y no ufológico que piensan que hay intervención desde antes. Yo al menos creo que eso todo se fue aprendiendo en el camino, ensayo y error por mucho tiempo, pero creo que dar esa información. Ese es un punto. Y el otro, que finalmente, lamentablemente, ¿con quién van a conversar? Porque ya, bajan, no se van a bajar acá en el edificio donde estamos actualmente. Se van a bajar a lo mejor con el presidente Trump, por decirlo así, o se van a bajar con el presidente de España, o el mismo acá con el presidente Cast.
Ya, se bajan con el presidente Kast. Pero, ¿qué uso va a hacer él como representante de la humanidad, al menos en Chile, con tal información? Porque ese es un concepto. O sea, él no va a entregar que ya los marcianos se den una vueltecita por, no sé, Iquique y Concepción. Un UFO Tour o algo así. Porque finalmente la persona con la que den la interacción inicial puede significar también que sea bueno o malo. Entonces, a eso me refiero. ¿Quién van a buscar los marcianos para decirse qué más con esta persona vamos a conversar? O con esta gente no vamos Sí, yo creo que el primer encuentro va a ser vital ahí, en eso que tú dices. Efectivamente, y si lo hacen conmigo o contigo, nosotros no movemos a nadie en términos de gente, como que venga, no, mira, ¿sabéis qué más? Vamos a conversar contigo. Y tú tienes que decir que los marcianos son reales. Me van a mandar a preso un poco menos. Pues van a decir, no, los marcianos son reales por tal y tal razón. Claro. La Isla Friendship, que es como el clásico, un lugar que es como un hospital ambulante en el mar, con tecnología súper actualizada. Claro. Ya, pero en la realidad es como son casos muy puntuales, entonces, y la gente como que lo muestra, pero no tanto. También un concepto, la Isla Friendship, ojalá que exista. Yo encuentro que un lugar que ya tengan la cura hasta el cáncer, espectacular. Pero es lo mismo, se habrán acercado a conversar con esta gente que hicieron una nave espacial de mar que atiende gente, que un hospital. Eso me hace extraño. ¿Y por qué atienden a las personas que atienden? Y no a todas las personas, por dar un ejemplo. Entonces eso es como a gusto mío. ¿Con quién se van a acercar? La justificación es un levantamiento de información que tendrían que hacer, porque con pensamiento lógico no me cuadra por qué tendrían que venir a conversar con alguien, porque nosotros no conversamos con los insectos, por ejemplo. Vemos un insecto y lo sacamos, lo aplastamos, le echamos Tanax, qué sé yo, pero no pensamos en interactuar con ellos, en dialogar. Porque gente con inteligencia que a lo mejor son millones de años luz en comparación a lo que estamos nosotros, van a bajar a conversar. Yo pienso muy similar. De hecho, yo diría que independiente de las intenciones que tengan estos seres, el hecho de que aparezcan va a cambiar nuestra perspectiva de nuestra posición en el universo, nuestro rol en el universo. Y eso va a ser un impacto brutal para todos. O sea, y también el primer contacto, también como tú dices, va a ser fundamental. O sea, ¿cuál va a ser la primera interacción que tengan ellos con seres humanos? Va a ser súper complejo ahí. De hecho. Ahora, históricamente hablando, si revisamos los distintas instancias donde hubo un encuentro entre distintas civilizaciones, en ningún caso fue bueno para la civilización menos avanzada. Claro. Nosotros incluso. Claro, en este caso seríamos nosotros. Así que, independiente de que hayan buenas voluntades, de que... El MOU siempre funciona, pero después las acciones es lo importante. Claro, y se puede generar complicaciones. Yo creo que es un tema súper complejo. Yo creo que también a lo mejor si es que ellos realmente andan por aquí, mejor no se acercan por eso. O sea, hay que empezarlo de esa forma. Pero tiene un antecedente súper grande que hoy en día están en guerra ya Estados Unidos haciendo intervención militar. Y tienen armamento nuclear, que finalmente a lo mejor a los ovnis no le hace daño, pero te mata completamente el sector. Claro. Entonces, si una especie que es capaz de hacer eso, ¿para qué vas a interactuar con ellos siendo tú 10 millones de veces más inteligente? Claro. Lo veo... Bueno, ahora para terminar, ahí, claro, tenemos el asunto común, a lo mejor para algunas personas que no lo saben. Ya, sí. Este tema no es conocido. ¿Sabéis que en FIDAE fue gente que ve el tema de marcianos y cosas y la gente no lo conoce? Porque no es tan conocido, no se ha promocionado mucho, pero yo encuentro que es un concepto súper interesante, sobre todo para la gente que de verdad le quiere dar un trasfondo científico y quiere justificar el tema porque... Y realmente quiere saber. Exacto, que están dispuestos a saber. Y esto es finalmente, si es que ustedes... aquí en la transmisión en vivo, en YouTube, etcétera, ven un marciano, ven un ovni, ven una luz extraña, un OSNI, cualquier fenómeno óptico, visual que tengan registro con foto, con alguna grabación o lo que sea, ¿dónde lo podrían mandar? Obviamente en internet siempre va a ser el mecanismo inicial, pero hay otras vías también. Y esta es la que yo les quiero mostrar, que es la vía de la CFA, que es
no recuerdo la sigla, pero es finalmente donde ellos van a responder a darle la justificación científica y técnica de lo que ustedes hicieron. Piden un informe donde ustedes dan todo el contexto, más o menos qué estaban haciendo, el tiempo, el lugar geográfico, el día, la fecha exactamente, si es que hacía sol, etcétera, el clima, y por supuesto también el video en internet, porque así con todo este conjunto le da, digamos, el contexto completo y ellos pueden evaluar qué podría haber pasado. No solamente ven fenómenos de ovnis u osnis, también ven fenómenos cual sea. Fenómeno lumínico, fenómeno visual. A veces cuando el barco se ve como que está en el aire, ellos también lo explican y dan toda la justificación técnica de qué está pasando. Es un excelente lugar de aprendizaje, es un excelente lugar donde finalmente les van a dar un respaldo científico a lo que a lo mejor ustedes piensan que es un ovni, o incluso ellos van a reconocer de que la foto que ustedes sacaron con el contexto que están entregando no tiene una explicación lógica. Y al menos de momento, y se va a dar lo mismo que pasó con la imagen al principio. Archivos de objetos, bueno, ¿cómo era el otro? Objeto volador no identificado, claro. El ovni. Sí. Bueno, pero el moderno es como un objeto No identificado. no identificado. Entonces, de verdad que es un excelente mecanismo para la gente que tenga registro, que quiera mostrar, sobre todo si es que fue al desierto en la noche, al Valle del Encanto, que se ven siempre hartas lucecitas y cositas. Al menos yo vi igual un par extrañas que hacen movimientos distintos. Siempre se puede hacer el reporte aquí en la CEFA. Y a modo personal, yo creo que esta cuestión es muy buena porque demuestra un compromiso de tanto la DGAC, de dar un compromiso civil, de que no ve esto como algo de ocioso, sino como lo ve como un mecanismo de información para que la gente de verdad diga, mira, ¿sabes qué? Yo pensé que era esto, pero en realidad era un fenómeno óptico, o de verdad era un tema de un Claro. ovni. O sea, de hecho, yo estuve revisando y tienen especialistas de distintos tipos, incluso astrónomos y otros, y también personas de la Fuerza Aérea, un departamento de la DGAC, Sí, que ayudan a identificar todos estos fenómenos. Y también es porque tienen un interés, o sea, si efectivamente hay un fenómeno aéreo ahí interrumpiendo, afecta las funciones de la DGAC, correcto. es información que también es útil para ellos. Sí. Por lo tanto, es una retroalimentación, o sea, ustedes le entregan información de cosas que observan, ellos trabajan para ver si efectivamente es un fenómeno extraño, se lo informan, indican qué es lo que resultó, y eso también, esa información les sirve a ellos para tener un mayor control sobre el cielo aéreo. Exactamente. Y algo muy interesante es que estos informes están en el sistema. Se pueden ver los reportes. No están escondidos. No es que con ustedes se comunique un agente especial de la CFA, sino que en realidad simplemente va a conversar con ustedes, le van a entregar el informe y ustedes, si es que no confían mucho en el tema, pueden revisar los informes y van a ver la calidad de las respuestas que entregan. Y yo vi algunos revisando cuando di una charla en 2025 a los adultos, incluso yo revisé un par de informes y aparecía un par con respuestas de no hay justificación científica al respecto, es un ovni dentro del aspecto científico y no por supuesto de ciencia ficción, Sí, claro. que no posee explicación Como lógica. objeto volador no identificado, a eso se refiere. Sí, por si Claro. acaso, Sí. pero lo pueden ir revisando, tienen todo el acceso. Así que yo encuentro que eso es súper bueno porque demuestra también un poco de que no buscan solamente mostrar las respuestas, sino que también dicen esto no sabemos, nos falta contexto, nos falta esto, ovni. Claro. Pero ellos lo mencionan, dicen nos faltó tal información, tal información. Por lo tanto, sean lo más completo posible en la descripción para que por supuesto sea la respuesta honesta. A lo mejor ustedes atraparon un ovni y necesitan que alguien lo confirme. Y qué mejor que la CEFA, que es una institución certificada, Claro. formal. Claro. Ahí nos suben en YouTube para que después influencers estén hablando, no, este sí, este no. La CEFA tiene expertos de todas las ramas, Claro. de tanto militar como civil. Así que ahí van a encontrar las respuestas necesarias. Bueno, y así efectivamente es como existen fenómenos que no tienen explicación, por ejemplo, por eso es un tema que causa mucho interés en la comunidad, también por eso nosotros queríamos tocar el tema, dado todo el contexto que se genera en el último tiempo, dando nuestra opinión desde un sentido científico. Espero que hayan disfrutado, que hayan aprendido algo también, Claro. vean cuál es la visión científica detrás, que no es completamente Esa era la cosita. negacionista, no es negacionista de ninguna forma. No, tranqui, estamos en esto. Que no hubo un tema asociado a, no sé, Ah, ya. que no hubo un problema asociado a que no hay, a que la ciencia
no comparte o se niega absolutamente la existencia de los seres de vida inteligente en el espacio. Entonces, eso, para que sepan de que la ciencia no contradice, sino que necesita de la evidencia necesaria para Necesita poder información. decir, claro, y para poder decir, oye, ok, de acuerdo, tenemos esta evidencia. Y que la ciencia lo está investigando actualmente. La ciencia está haciendo cosas que a lo mejor no es lo que uno espera, lo que a lo mejor ustedes querrían, quisieran, pero se están haciendo cosas en términos Claro. científicos para esta línea, Se ¿ya? están trabajando y se ¿Ya? están llegando a conclusiones que a lo mejor de aquí a 50 años más pueden ser la base en encontrar ya vida en el espacio. Claro, O a lo mejor exactamente. menos. Claro, exactamente. Bueno, eso, muchas Eso gracias respecto al por capítulo. acompañarnos en este segundo episodio de Segundo Conversando episodio. con Entre Astros, Más relajado, más relajado. pero hay una Sí. noticia que Sí, compartirles. bueno, pronto ustedes saben de que el día 30 y 31 de mayo se viene el Día de los Patrimonios, ¿ya? Nosotros no queríamos restarnos de eso, así que le vamos a tener algunas sorpresas para la próxima semana. Vamos a hacer una transmisión para hablar sobre algunas actividades que queremos destacar, que se van a realizar aquí en la región de Tarapacá. Busquen en la información del Día de los Patrimonios, en la web hay una planificación donde ustedes pueden ver la información de las actividades que se van a realizar el 30 y el 31 de mayo. Son hartas. Son muchas, ¿ya? Y van a haber más actividades y nosotros la próxima semana queremos destacar algunas, vamos a hacer una pequeña transmisión donde Sí. vamos a hablar de algunas pocas que queremos destacar y nosotros vamos a participar de una actividad, pero les vamos a ir entregando información gradualmente. Ese día y ese en las día. redes sociales. Sí, así que atentos. Así que en el no se- chat por acá, donde esté aquí en pantalla, Sí, nos vean las redes sociales nuestras, nos siguen, porque ahí voy a estar compartiendo toda la información al así respecto. es. Porque se viene algo muy interesante. Estamos Sí. trabajando en una actividad bastante entretenida y un poco distinto también al concepto de lo que han visto hasta actualmente, pero que queremos dar ese salto también. Así es. que sí, Eso. estamos con todo en este Día del Patrimonio. Se viene muy bueno 2026. Así que no se pierdan tampoco el stream próximo para que ustedes también puedan planificarse en participar en el Día del Patrimonio, que hay muchas cosas, Sí. acceso a todas partes, Sí. disfrútenlo un Y es excelente gratuito. día. Y es todo es gratis. gratuito. ¿Ya? Así Eso. que ojo con eso. Muy importante. Así que bueno, un saludo para todos. Miren al cielo, porque aunque no haya nave extraterrestre ahí arriba, hay mucho que mirar. ¿Ya? De hecho, Eso. mucha información. Que estén muy bien, que tengan un muy buen descanso sobre este 21 de mayo. Y nos estamos viendo en la próxima en Conversando entre Astros. Nos estamos viendo. Un gran abrazo y muy buen fin de semana. Nos estamos Adiós. viendo. Chao, chao. Chau, chau.